La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en La Convención con Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, todas unidas a esta hora para transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días, amigos en todo el país. Sé que para muchos de ustedes, debido a la propaganda internacional, hoy es el día del amor, el día de San Valentín, el día de la amistad, pero aquí en esta casa es miércoles de ceniza, por si acaso te aviso, ¿ah? Le da cara de mí, pero hoy día es miércoles de ceniza, hijito. Empieza la cuaresma, ya acabó el carnaval, ya deja atrás el agua, los chiguetes, ¿no es cierto? El talco, el betún, todo eso, ya, listo. Ya no usas, Rosa María. Oye, la gente de acá se agarra a baldazos de vez en cuando. De baldazos, pero chiguete ya. Como no, el chiguete es el globito, lo llenas y ¡fa! Lo tiras. No, tú no has jugado carnaval bien, ¿eh? Ya te vi. ¿Ya? Y lo que pasa es que como Semana Santa cae en marzo este año, pues ha sido un carnaval corto, pero los carnavales se han vivido digamos, en toda la zona andina del Perú, como se viven siempre, como se baila todo el fin de semana, y el martes muere, ¿eh? O sea, el martes ya se acabó. Y hoy día arranca la cuaresma, que son 40 días de penitencia. Miren la cara de los tres que tengo delante acá. Así. No tienen una cara de penitencia enloquecida. No, mentira, no tienen nada de cara de penitencia. Acá, ahorita en el templo, se ha impuesto la ceniza y se impondrá la ceniza durante todo el miércoles. Algunas parroquias lo hacen también el día domingo, ¿no? Porque ya a veces no hay la costumbre de asistir el día miércoles. ¿Qué es la ceniza? Es el recuerdo, ¿no es cierto? Justamente la marca en la frente de que, bueno, hay una escena del Apocalipsis, pero no voy a contarles todo eso. Es el recuerdo de que viene la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparados, hay que estar en forma para ese momento. Cambia la liturgia completamente, cambian los colores, ya no es verde el tiempo ordinario, es morado, etcétera, etcétera. Y acá todo el mundo está comprando unas flores carísimas. Yo les recomiendo, miren, si quieren comprar flores, para el sábado van a estar de buen precio. De repente no van a estar tan bonitas, ¿eh? Pero van a estar de buen precio. Carísimas. O sea, es como comprar flores el Día de la Madre. Si no las compras una semana antes, como comprar pescado en Viernes Santo. Hay cosas que no se pueden comprar en el día en que es, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no, pues, si no le llega su flor, señora, no se preocupe. Que su marido le corte un geranio afuera y ya está. Ya está arreglado el problema. En miércoles de ceniza de Rosa María, el Santo Padre Francisco va al convento dominico. Hoy día está en Santa Sabina, donde está Nuestra audiencia no sabe qué es Santa Sabina. Vamos a decir, a ver, Santa Sabina es el convento dominico en Roma, donde los dominicos la llevan, ¿no? Entonces, como esta es una organización dominica, usted lo sabe muy bien, pues sabemos que el padre Javier, nuestro director, está hoy día con el Papa. Así que estuvo conmigo y con Abel en Puerto Maldonado con el Papa y un mes después está con el Papa en Roma. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien embarados, esperamos. Donde debe ser, en las altas esferas celestiales. ¿No es cierto? No en las altas esferas políticas, donde las cosas cada día están más complicadas. Hoy nuestro invitado es el doctor César Azabache y yo le decía antes de entrar cómo se ha judicializado la política, ¿no? Y ahora vamos a hacer una reflexión de qué significa eso de que todo lo pasemos por el Poder Judicial. Significa en buena parte que las cosas no se pueden resolver fuera del Poder Judicial. Y cómo tenemos que recurrir no solamente a instancias nacionales, sino a instancias supranacionales para resolver los conflictos. Ahora, gracias a Dios tenemos un sistema de resolución de conflictos, ¿no? Podríamos agarrarnos a golpes, o podríamos huir, o tener una situación como la de Venezuela, que no la tenemos, pero sí llama la atención, ¿no es cierto?, que los conflictos no puedan resolverse o contenerse de maneras distintas a las que se están conteniendo actualmente. Hay mucho conflicto. Hoy más tarde voy a hablar de la presencia de Martín Vizcarra ayer en una anconeta, solo, porque no le pusieron ni niño, ¿no?
Entonces tú ves la foto, está el presidente con un niñito, Mechara con un niñito y Vizcarra solo, sin niñito, cada uno en su anconeta. Y la anconeta es, para el quien no lo sabe, es un triciclo, ¿no es cierto?, sin moto. Los que nos escuchan en Madre de Dios dicen, ¿y eso para qué sirve? Para que pedalees nomás. Claro, en Puerto Maldonado te caes muerto pues con 40 grados. Pero acá en Lima, en el balneario de Halcón, el malecón es lo suficientemente ancho para que las anconetas vayan en una distancia de, yo les diría, 2 kilómetros, 3 kilómetros de la carrera máximo. Y no crean que es barato, te hacen tu cobro. Y ayer le pusieron sus anconetas al presidente. Ahora, rarísimo, como le comentaba ayer a Abel, que vaya el presidente de la República, el primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros, y el ministro de Vivienda a inaugurar 3 pistas y 4 veredas. Como decían, el día que inauguren, ¿qué? Chinchero, llaman a Trump, ¿no? O viene el Papa de nuevo. O sea, es bien raro, ¿no? Lo que trataban era de tener esta photo opportunity, como dicen los gringos, la oportunidad de la foto, de tenerlos a los 3 juntos. De Martín Vizcarra no sabemos nada por escrito o oral desde el tuit que mandó cuando presentaron la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, donde decía, ahora sí, todos unidos por el Perú, lo importante no es el resultado, sino sacar al Perú adelante, y todo el mundo entendió, chao pescado, yo mismo soy. De ahí no ha vuelto a abrir la boca, pero nada. Apareció junto al presidente en un discurso el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, antes de que el presidente se presentara a defenderse de la vacancia, donde el presidente dice, por si acaso mis vicepresidentes van a renunciar conmigo. No lo dice él, no lo dice Mercedes Arauz, lo dice el presidente, que era una estrategia, y así lo expliqué yo acá varias veces, para decirle al Congreso, oye, si me destituyes, tú te vas conmigo también, porque Galarreta presidente y nos vamos a las elecciones adelantadas. Pero una cosa es la estrategia y otra cosa es la realidad. O sea, si de verdad lo hubieran vacado en ese momento, Vizcarra hubiera tenido una, segunda oportunidad para pensarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que está en ese compás de, estamos en la segunda oportunidad. Ha venido para la visita del Papa hace un mes, 19 de enero, apareció en Palacio de Gobierno, mudo, muy bien. Volvió a desaparecer, aparece ayer, viene una vez al mes, en fin, parece otra cosa, pero bueno. Y, ¿cómo se ríe Naila ahí? Y llega ayer, 13 de febrero, casi un mes después, ¿y qué dice? Nada, nada. El presidente da unas breves declaraciones y dice, aquí estamos trabajando, entregando obras. Bueno, no era que fuera una tremenda obra tampoco, pues bueno, ya. Y luego Mercedes Arauz suelta un tuit donde la palabra unidad resalta, ¿no? Unidos, el gabinete unidos, el ejecutivo unido. Perdón, el señor Vizcarra no puede trabajar porque no tiene ninguna competencia en el ejecutivo. ¿Cómo va a estar unido? ¿A qué? ¿Cuál es su cartera? ¿Qué le toca ahí en la inauguración? Más que estar de florero, nada. Es un ilustre invitado. Primer vicepresidente, si no tiene cargo en el Ejecutivo, es un ilustre invitado. Nada más. Ilustre ciudadano. Punto. Y el señor Vizcarra, ¿qué ha dicho? ¿Qué tuit ha lanzado? ¿Qué nos ha dicho? Nada. ¿Ha respondido a Mechara Arauz? Nada. Ha dicho, aquí estoy feliz de estar con el presidente, ayudándolo en este trabajo heroico, y lucharemos contra esta oposición. No. Tenía una cara de que no se sacaba los lentes oscuros, pero ni de casualidad. Parecía, ¿tú has visto CSI Miami? Parecía, de verdad, parecía Horatio Kane. Miraba así nomás con cara de, ¿qué hago acá, caracho? ¿Por qué me han traído? Y a mí me dijeron que vengan a hablar un ratito con el presidente. Tenía una cara bien rara. En fin, cosas de la política que nadie sabe en realidad. Lo cierto es que si querían tener a Vizcarra aislado, mejor lo tenían en Canadá. Hace un frío el demonio, nadie sale de su casa. Entonces no sé si le tendrán pues la computadora intervenida desde inteligencia o no, para saber con quién habla, ¿no? Pero acá en Lima, con este radiante verano,
va a ser más fácil que el señor Vizcarra se reúna con quien quiera y habla con quien quiera. Y el señor Vizcarra evidentemente no va a aceptar la presidencia para pasarla pésimo como la ha pasado pero Pablo Kuczynski. En el supuesto negado, como decimos los abogados, de que se presentara una moción de vacancia y fuera aprobada, Vizcarra, antes de aceptar, va a querer garantías. Y él tiene ahí creo yo, un as bajo la manga, que es, miren, o yo o Galarreta, que es nuevas elecciones. Escojan. O yo o Galarreta. O sea, como ustedes quieran, hasta un año antes de las elecciones. Después de un año antes de las elecciones, regresa como el carnaval. Ya todo el mundo hace lo que le da la gana, porque ya no puedes disolver el Congreso, ya no puedes vacar al presidente, no, muy bien. Pero los siguientes 2 años son, ¿cómo es? Me van a apoyar, me van a maltratar, me van a censurar ministros, me van a censurar ministros de uno en uno, me van a fastidiar con lo de Chinchero de nuevo, me van a procesar por lo de Chinchero. O sea, aquí esto es bien claro. Si ustedes quieren hablar conmigo, no nos vamos a entender en los mismos términos que se han entendido con el gobierno anterior. Ahora, si no les gusta, yo me voy nomás, no tengo ningún interés, se quedan ustedes. Y no creo que Melchor Arauz aguante más de un mes. Entonces, tiene ventajas Vizcarra para la mototaxi. ¿No? Le dieron Sanconeta nomás y mototaxi se llevan coneta, pero tiene ventajas para la mototaxi. Si es que acepta el trato, porque puede decir, no acepto ningún trato, chao, me voy. Yo no tengo nada que perder. Me postulo en el 2021 si me provoca ser presidente, si no me provoca, lo que fuera. Vamos a ver qué pasará en la cabeza del señor Vizcarra, es lo que todos queremos saber, pero él guarda silencio absoluto. Pero ni para apoyar al presidente, ni para decir nada. No está mal, es una buena estrategia. Dicen que si no tienes nada que decir, mejor te calles. Y me imagino que él está esperando a ver cómo abre el juego. Así que eso en cuanto a la vacancia y en cuanto al presidente, en fin, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque además tenemos una baraja más complicada. Este gobierno hoy día es un circo como de 6 pistas con varias decisiones judiciales en juego, que además abre juego en otros escenarios para ver si le liga. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Hay un tema de farándula que yo no sigo, no entiendo nada, pero ese es el típico psicosocial. ¿Ya? A nadie lo meten preso por difamación 2 meses, pues, salvo a Magali, porque la pena mínima es 1 mes. ¿Ya? Entonces, bien raro, ¿no? Todo esto Maduro venía invitadísimo con una carta que decía: mi buen amigo presidente, venga acá, ¿no? Lo invitaba al presidente Kuczynski, bestial. Ayer se reúnen 12 países que forman parte de la OEA, pero que no discuten esto en el seno de la OEA, porque en la OEA no ganan nunca la votación, porque Maduro controla los países del Caribe a los que le da petróleo, entonces no hay forma de ganarla. Muy bien, se reúnen en Lima y dicen: no, el señor Maduro ya no es bienvenido. Para estos 12, pero no para los 30 y tantos que conforman la OEA. Ahora, si el señor Maduro se toma un avión y viene, demostrando un gran acto de audacia, la verdad, no tendrá alfombra roja, no lo llevarán al VIP room, no le prestarán el baño en el grupo 8, pero puede entrar. Nadie le puede impedir que venga, eso es lo más grave de todo. Ahora, diplomáticamente no va a venir, porque no es bienvenido. Ahora, habrán dentro de la OEA los que le dirán al anfitrión y al grupo de Lima: oiga, ¿quiénes son ustedes para desinvitar a alguien a una cumbre? Si la cumbre es de todos los países. Acá en Lima es el anfitrión, pero ¿no? Entonces habrá tal vez una discusión. Pero, en todo caso, lo que tenemos al frente es probablemente un incidente complicado con Venezuela, que ya los hemos tenido en el pasado y bastantes. Más complicado que Colombia, no lo creo. Ayer habían rumores toda la tarde de que Colombia invadía Venezuela, lo cual era absolutamente falso. Rumores, por supuesto, volanteados por el presidente Evo Morales, porque parecía increíble, parecía el asesor de propaganda de Maduro. Y eran absolutamente falsos. Lo único que estaba haciendo Colombia era reforzar sus fronteras, porque ya lo dijo Santos. Ahorita tenemos 500.000 de venezolanos y a fin de año podemos tener 1 millón, si es que no podemos algún tipo de control. Damos ayuda humanitaria, sí, pero no puedes seguir, o sea, digamos, tú no metes un océano dentro de un vasito, ¿eh? Entonces tendrías que meter que medio Venezuela dentro de Colombia. Para Colombia es insostenible. Entonces,
esa es una discusión humanitaria. Ese es un circo. Y luego tenemos el circo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer el presidente del Tribunal Constitucional le pide al Congreso que cumpla con las resoluciones de la Corte, que es lo normal, pero el comunicado no lo firman todos los magistrados. Qué feo, pero qué feo, ya qué feo, horrible, horrible. Pero en fin, por lo menos lo lee, dice lo que todos sabemos, que las sentencias de la Corte son inapelables y que hay que cumplirlas. En el Congreso no han entendido la sentencia, lo cual ya les he dicho que me parece raro porque es bien fácil de entender, archívese el proceso, pero dadas las habilidades cognitivas de nuestros congresistas, hay que entender que les cuesta entender más. Hay niños que no aprenden pues a la primera, que necesitan 3, 4, 5 o 26 explicaciones, habrá que dárselas, pues, ¿no? Hay que aclararles que tienen que archivar el proceso, ¿no? Hay varios que me dicen, usted ha citado el artículo 205 de la Constitución, que dice que agotada la jurisdicción interna, cualquier ciudadano, pues, claro, lo que no entienden es que este no es un caso en el cual había que agotar la jurisdicción interna. Este es un caso de, también, supervisión de sentencia. La sentencia, el frontón, ya existe, ya la dio la Corte. Igual, Barrios Altos, La Cantuta con Fujimori, ya la dio la Corte, ya existe. Lo que le han dicho los magistrados a la Corte es, oye, en supervisión de tu sentencia el frontón, el Congreso de mi país no me deja hacer lo que tú me has dicho que haga. Y me está persiguiendo políticamente. Y yo estoy cumpliendo lo que tú me has dicho que haga. Entonces la Corte ha dicho, ya se archive ese proceso. Ya se agotaron todas las instancias. Estos señores están ejecutando una sentencia mía. Así de simple, ¿ya? Bueno. Sigue el habeas corpus de Nadine Heredia y Iván Tumala. Eso también viene. Hay que encontrar una solución para todos los que tienen prisión preventiva y nadie sabe por qué. Y que espero que la resolución del Tribunal Constitucional arroje alguna luz, ¿no es cierto? Y viene Barata. ¡Tarán! Y Alan García ha presentado un habeas corpus para que su abogado esté en el interrogatorio. Eso es como si te mandaran, ¿no? En El Padrino. Paraba el abogado de García mirando, ¿no? Habla. Me parece una escena de película italiana, ¿no? A ver si el testigo habla. Qué miedo, caracho, Dios mío. En fin, no sé cómo se va a resolver el habeas corpus, no sé qué tiene que hacer el abogado de Alan García. Alan García es inocente, por el amor de Dios. Jamás habló con Barata, no lo conoce. Es un empleado de una empresa de las tantas que pasaban por Palacio de Gobierno. Eso es lo que dice él. Qué tanta desesperación de que esté su abogado presente. Es como si Abel y yo implantáramos un habeas corpus ahorita para que estuviera nuestro abogado presente en lo que va a decir Barata. Entonces serían, ¿por qué? Yo también me preguntaría por qué. Si yo no tengo nada que ver, Abel tampoco. Bueno, lo mismo con Alan García. Se ha pasado un año diciendo que él no tiene nada que ver. ¿Por qué quiere a su abogado en el interrogatorio de Barata? Para mandarle saludos cariñosos, ¿no? Para recordarle cuán estrecha es su amistad. Bien raro, ¿ah? En fin. Bueno, vamos a la pausa. Lo hacemos con César Azabache, que nos va a aclarar todo lo que yo les he explicado de una forma más técnica. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy buenos días, seguimos aquí y tenemos muchas preguntas jurídicas, pueden mandarlas por favor. Estamos con el abogado penalista César Azabache, que nos ayuda en tantas cosas, desde las constructoras hasta los problemas políticos. El Club de las Constructoras, otro problema más de corrupción. Bueno, ayer ha caído un presidente también en Centroamérica, el presidente de Guatemala. Parece que, como dijo el Papa, ¿qué pasa en estos países que a todos los presidentes, en su país le dijo al presidente Gucci que a todos los presidentes los meten presos? Bueno, acá por lo menos los meten presos, en otros países gozan de impunidad, pero en fin. Vamos por partes. A ver, empecemos por Alan García y su habeas corpus. Se supone que los abogados de las partes no van, ¿no es cierto?, a escuchar la declaración de un testigo, porque hasta donde entiendo no va a haber un proceso de colaboración eficaz.
días. Muy buenos días, doctor. En realidad, Rosa María, entiendo que Barata sí tiene un procedimiento de colaboración eficaz que comenzó en los últimos días de diciembre del 2016. Bueno, ese es uno. Ese es uno. Pero en este caso... En este está en un procedimiento de verificación de declaraciones de otros. Exacto. Ahora, claro, la Fiscalía tiene una razón formal que explica por qué en principio no ha llamado a la defensa a estas declaraciones, y es que en efecto, legalmente son declaraciones reservadas. Hay que decir que es una enorme distorsión que las declaraciones reservadas se anuncien en la fecha en que se van a ser realizadas y luego trasciendan. Claro. Pero del otro lado, creo que tienes razón. En este tipo de casos más en los que hay tantas señales que se comunican y que importan, portarse como imputado antes de serlo es como ponerse el gorrito de la fiesta cuando a nadie lo invitaron. En términos tácticos es un error. Es un error. Y comunica tanto que, claro, si yo fuera un fiscal y me hacen una pelea de esta envergadura para estar en una declaración reservada, yo lo primero que hago es coger la lupa y mirar quién la está haciendo y por qué, ¿verdad? Sí. Porque portarse como responsable llama la atención de la fiscalía, es natural. Es un error táctico muy, muy importante. Bueno, ya me hicieron recordar cuál es la escena del Padrino 2, por si acaso, ¿no? Traen al hermano de Fran Pentagelli para que no cante contra Corleone, pero claro, o sea, hay escena. Hay una señal fea ahí, ¿no? Fea, ¿no? O sea, si yo he dicho que soy inocente, no tengo nada que ver, que por favor, que hay una banda en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que Atala no es ni mi prójimo, que no sé quiénes serán esta gente, que los corruptos paguen, a otros habrán pagado, a mí no. Me porto en consecuencia. Claro, ¿qué puedo temer de lo que diga Barata? Claro, es como si estuviera intentando crear un protocolo que ensucie el procedimiento previo antes que estalle en alguna dirección. Y eso no es una buena señal. Táctica que utilizó en la megacomisión. Sí, por cierto. Táctica que ha utilizado igualita con acciones de amparo en la megacomisión para ir a hablar y después decir que lo que había dicho no era lo que había dicho. Sí, por eso es una mala señal. Es una señal que yo creo que a cualquier fiscal le llamaría la atención en punto a modificar sus objetivos, ¿no? Hay mucha gente que cree que Alan García no es judicializable en Perú. Que si lo agarran, lo van a agarrar en Estados Unidos, en Suiza, en otra jurisdicción, pero que en el Perú no es judicializable, que tiene demasiado control del Poder Judicial como para que eso suceda alguna vez. Yo honestamente no creo que Alan García tenga control del Poder Judicial. Creo, hoy. No lo creo. Yo creo que nadie controla el Poder Judicial hoy. Y eso no significa que tengamos el Poder Judicial perfecto. Claro, en el 91 podría ser, impenetrable. ¿No? Claro, en el 91 creo que las condiciones institucionales del país eran otras. Creo que el modo en que funcionó la relación judicial-gobierno entre el 85 y el 90 fue muy intenso y muy discutible. Creo que ahora eso no ocurre. Sí creo, sin embargo, que esta expresión que acabas de reproducir enmarca hasta qué punto la presencia de Alan García es mítica, ¿no? O sea, Alan García en los hechos, nos gusta o no, es el único personaje constituido en la política con mayúsculas, para bien o para mal, ¿de acuerdo? De alguna manera en la posición o en el imaginario colectivo no tiene rival. De modo que cualquier aproximación... Salvo que va a elecciones, cuando va a elecciones pierde, ¿no? De acuerdo, pero digamos, yo creo que ya a su edad, ya en el imaginario, perder electoralmente no le quita nada. Ya fue presidente 2 veces, ya fue el jefe de un partido tan antiguo como el APRA todo el tiempo que tiene, y en consecuencia, cada vez que se habla de él, se activa ese mito, invulnerable, intocable. Pero su destino legal dependerá de las evidencias que en efecto existan, porque como hemos visto aquí, todos los mitos se están derribando. Ahora, eso es una cosa que es interesante. Bueno, está pasando en América Latina en su conjunto. Basta ver Argentina, Brasil, Ecuador, aquí en el Perú. Se está judicializando la política. Cuando los abogados tienen más trabajo que los políticos, ¿no es cierto? Cuando, yo siempre digo, ha habido épocas de mi trabajo en que he tenido el Código Penal siempre en la cartera. Y mi número de teléfono, supongo. También, por supuesto, doctor, por si acaso. Pero el Código Penal siempre, tanto que me robaron la cartera y me robaron el Código Penal, para que veas. Le dije al choro que le aproveche, porque para que lea pues, qué está haciendo, ¿no? Pero de verdad, ahora tengo la Constitución en la cartera todo el día, pero en la época de la caída de Fujimori, ¿no es cierto? Ya en la huida de Fujimori, todo el proceso a Montesinos ese año, pues todos los periodistas teníamos el Código Penal en la mano. Estamos entrando a un proceso así. ¿Y ese proceso qué quiere decir socialmente, sociológicamente? Bueno, lo que significa es que todos los canales intermedios de negociación y solución de controversias están fallando. Claro. Para ponerlo con un ejemplo pequeño, ¿no? Tú recuerdas que en la teoría política hay dos grandes temas y dos momentos. El momento del acuerdo, la teoría del contrato, de Rousseau y todo esto demás, y el momento del castigo. Okay.
déjame hacer una broma histórica, ¿no? El único libro en el que se trataron las dos cosas juntas fue el Leviatán de Hobbes. Ah, yo pensé que Crimen y Castigo. No, el Crimen y Castigo. Claro, es un la lado. versión literaria de, ¿no? Sí, claro. Pero en el Leviatán de Hobbes, en el 17 en Inglaterra, se trataba el momento del contrato y el momento del castigo como causa de la desobediencia. Pero aquí Claro. viene la broma histórica. Cuando nuestros espacios para ponernos de acuerdo se caen, la controversia se traslada inmediatamente al reclamo del castigo del otro, que está a 1 metro de golpearlo, ¿verdad? Claro. Porque para pedir castigo no estamos reconociendo al otro como una persona digna de hablar con nosotros. Claro. Estamos reconociendo al otro como alguien que debe ser excluido, recluido. Entonces sí, es una pésima señal de institucionalidad que nuestras controversias terminen en acusaciones penales. Y esa es la clave para entender lo que está pasando alrededor de la polémica entre el Congreso y el Tribunal Constitucional con el caso del Frontón. Claro, lógico. Por ejemplo, ahí, de nuevo, el Congreso no acepta, ¿no es cierto?, la aclaración de el Tribunal Constitucional. Entonces los procesa, los castiga. Y no solo los procesa, sino que los acusa por prevaricato. Claro, que es gravísimo, que es un delito, ojo, no Es solamente un una infracción de la Constitución, es un delito. Muy bien. Ellos dicen, señor, me voy a la Corte porque la Corte ya expidió una sentencia. Y con eso acusan al Congreso y al Estado. Así es. De modo que es más o menos la misma lógica en sentido inverso. Claro, pero al final, en la resolución de conflicto, hay un árbitro que pone fin al partido. Y este árbitro es la Corte. Y la Corte acusa al Estado Así y es. reproduce un tercer movimiento, la andanada de no negociación y acuerdos. Claro. Quiero parar aquí, Rosa María, un segundo y dame este instante, porque primero tienes razón. Es decir, las sentencias se dictan y entonces se cumplen. Pero en esta historia, la del Congreso y el Tribunal Constitucional por el caso del Frontón, hay tantos desentendidos y tantos errores y tantas organizaciones, tribunales, entidades han cruzado la vara de lo razonable que creo que es un momento de parar, mirarnos todos, absolutamente todos, y notar qué estamos haciendo. Déjame contarte la historia en mi versión en 2 minutos. Junio del 2013, sentencia original del caso del Frontón. Ahí pasó algo que no debe pasar en ningún tribunal. El señor Vergara Gotelli, con mi mayor respeto, lo conocí durante años, firma una sentencia que dice que los crímenes no son crímenes de lesa humanidad, pero dice también el procedimiento debe llegar hasta sus últimas consecuencias, y publica junto a la sentencia un voto singular que dice otra cosa. Y no es la primera vez. Marzo del 2010, Tribunal Constitucional, sentencia sobre la aprobación del Tratado sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. El tribunal dice, oigan señores, esto es perfectamente constitucional y por si acaso las reglas aplican no importa cuál sea el momento del hecho, porque de eso trata este tratado. El señor Vergara Gotelli firma y agrega un voto escrito donde dice, pero por si acaso, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional no debió atender esta demanda, porque le presentó el Colegio de Abogados del Callao y yo creo que el Colegio de Abogados del Callao no estaba legitimado. Así que yo creo que esto no se debió firmar nunca. En el Tribunal Constitucional anterior se permitía que el señor Vergara Gotelli haga algo que no debe hacer ningún juez en ningún tribunal en el mundo, contradecir por escrito su firma. Bueno, Primer mal movimiento. Ahora, lo que sucede es que el señor Vergara Gotelli probablemente ya estaba enfermo en ese entonces y nadie lo notó. El señor Vergara Gotelli tiene un problema de Alzheimer, un problema degenerativo muy grave ya en este momento, por eso es que nadie lo ha llamado a ser interrogado. De repente eran los primeros, digamos, y claro, no faltó el magistrado que le dijera, oiga, nosotros no podemos admitir una sentencia en este sentido. O el magistrado que diga, señor, usted no puede publicar un voto escrito que contradice lo que acaba de firmar. Esto no se publica. Así es. Entonces, hay un impasse original en el caso del Frontón. Así es. Entonces, en abril del 2016, este Tribunal Constitucional se para frente a ese impasse. Ahora, hay un pedido de aclaración. Sí, por supuesto. Le dicen, explíqueme cómo funciona esto. ¿no? O sea, hay que decir, además, no era el único problema. El señor Calle, que también firmó la sentencia en sus 2 extremos, también publicó, con todo respeto, además el magistrado Calle me parece impecable, pero también publicó, será efecto contagio, no lo sé, un voto escrito en el que él decía, ojo que para mí, como las reglas de los crímenes de lesa humanidad no aplican, este caso no debe seguir. Claro. Eso también es distinto a lo que dice la sentencia, ¿de acuerdo? De modo que de los 4 votos, 2 tienen problemas, no solo 1. Segundo movimiento errado, hay una consulta.
Una consulta hecha por uno de los dos votos, en uno de los dos aspectos que no había paridad. Porque Vergara Gotelli también decía, si este procedimiento sigue, solo debe seguir para discutir las reparaciones civiles. Y está siguiendo con una acusación penal. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, la sentencia de junio del 2013 es un lío inexplicable fuera del Perú. Yo creo que si alguien le hubiera contado esto a cualquier tribunal en el exterior, no solo a la Corte Interamericana, la primera pregunta habría sido, ¿perdón? ¿Por qué dejaron que salga alguna cosa así? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces, en abril de 2016, el Tribunal Constitucional actual se para frente a lo que evidentemente es una paradoja. Claro. Y es un dilema espantoso. Tenía que resolverlo. Tiene que resolverlo de alguna manera. ¿Qué cosa hago con textos así de desordenados? Ahora, de acuerdo a mis preferencias personales, el tribunal no adopta la salida más clara. Para mí, la salida más clara consiste en decir, un momento, hay una sentencia firmada, está publicada y ha surtido efectos. Ok, retiremos del portal de Constitucional todos los textos que forman esta confusión o esta disfunción. Si la sentencia está firmada y nadie me puede probar que se firmó porque engañaron a alguien o porque no se leyó el texto, pues esa queda, lo demás se va. En vez de hacer eso, lo que hizo el tribunal, para mi preferencia, insisto en decir preferencias, equivocado, fue coger el texto escrito, el de Vergara, y aplicarlo al pedazo por el que se hizo la consulta, la cuestión de los crímenes. Ahora, solo se hizo la consulta por ese pedazo. Exacto. Entonces ahí la discusión es, primero, ¿por qué elegir el voto escrito y no la sentencia? Segundo, si se elige el voto escrito, bueno, el voto escrito tiene dos partes, pues, tampoco empata con la cuestión de la continuidad del procedimiento. Y tercero, no es el único voto escrito que disiente, Calle también disiente. Entonces, desde mi posición, repito, personal y conforme mis preferencias, lo que el tribunal tenía que hacer era excluir los textos escritos que confundían y mantener la sentencia grabada en piedra. Lo que hizo el tribunal fue lo contrario, fue preferir uno de los textos escritos en el punto de la consulta y corregirlo. Bien, ¿me gusta a mí? No. ¿Es un crimen que el tribunal haga algo que no me gusta? Por Dios, no. Entre otras razones porque no hay, y ese es el problema que habría que resolver o que haber resuelto, no hay una sola norma en los reglamentos del Tribunal Constitucional que A, permita que ocurra lo que ocurrió en junio de 2013, o B, indique cómo resolverlo. Claro. En el vacío, los tribunales son libres. Así es. Nos guste no o son no prevaricadores, nos guste. Pues. Exacto. De modo que estuvo mal lo que pasó en junio de 2013. Desde mi punto de vista, estuvo también mal lo que ocurrió en abril de 2016. Pero es peor pretender crear un caso de prevaricato sobre esta base, porque el prevaricato no es que esto hay que entenderlo. Además, es muy difícil. Hay la idea entre un grupo de personas en la Marina que tiene mucha influencia en el partido aprista y también en otros partidos, de que por culpa de este tribunal los van a juzgar. No, eso no es verdad. Los iban a juzgar igualito. Ya estaban juzgados. O sea, digamos, hace 30 años que están dilatando el proceso. De hecho, la sentencia que están defendiendo, la de junio del 2013, es la que ordenó que los procesen. Exactamente. De modo que esto no es una cuestión sobre ese caso sigue o no sigue. Lo que decían es que llegamos al juez y decimos que ya prescribió. Y eso no es posible, porque la Corte había dicho que son graves violaciones de los derechos humanos. Y para quedarnos en el derecho interno, en junio de 2013, esa sentencia asociada a todas estas confusiones, la que están defendiendo es la que ordena que los procesen hasta las últimas consecuencias. Así es. De modo que si uno separa de la historia, para mí, ellos querían salvarse por la puerta. De abril, ellos creían que se les abría una puerta para decir, alegamos excepción de prescripción. Y hay que regresar solo sobre la cuestión de prescripción, porque creo que moviliza muchísimo y es más grande que este incidente, ¿no? Claro. En este caso en concreto, o en resumen, si elimináramos de la historia el auto de abril de 2013 y dejáramos la sentencia de junio del el auto de abril de 2016, claro, y dejáramos en la secuencia la sentencia de junio de 2013, el caso actual seguiría idéntico. Igualito. Idéntico. Igualito. Es más, en este caso, en el marco de la sentencia de junio de 2013, la Fiscalía los acusó y dijo que, en su opinión, esto era un crimen de lesa humanidad. Así es. Tenemos que hacer una pausa y seguimos. Ya me están diciendo pausa en provincias, todos gritan en provincias. Ya, vamos a la pausa y seguimos porque esto está muy interesante. Vamos a pasar por la construcción, tranquilos, ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Me estaba haciendo recordar que también tenemos el narcotráfico siempre presente en la política peruana, las investigaciones contra el señor Ramírez, por ejemplo, que son
cada vez más complicadas, con su familia carnal acusándolo de estafa y de crear deuda ficticia para no pagarte, es una cosa espantosa. El país parece una comisaría, como dijo alguna vez un político, pero una comisaría pues mala, ¿no? De mala muerte, donde no se administran muy bien las cosas. En fin, regresemos a nuestros temas. Estábamos en plena Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana finalmente resuelve, y va a resolverlo el indulto también. Por lo tanto, es importante saber más o menos cuál va a ser la conducta del Estado frente a las resoluciones de la Corte. ¿Y cuál es la Corte frente a los casos? A ver, hay una... Bueno, habíamos repasado esto hasta el Congreso, habíamos llegado a decir que no es apropiado en términos institucionales que un parlamento pretenda procesar a jueces del Constitucional por prevaricato, por una decisión que puede no gustar, a mí no me gusta, pero que no puede ser tratada como un crimen, sino como la señal de un vacío legal que hay que resolver. Entonces, en vez de hacer un caso por prevaricato, el Congreso tendría que haber llamado a una comisión, la de Constitución, a establecer qué cosa pasa en el procedimiento constitucional, que estos desórdenes maduran, y habría, en una situación estable, desembocado en una reforma del reglamento del Tribunal Constitucional en el que se prohíban este tipo de cosas, y punto. Ahora, la Corte Interamericana. A ver, la magia del sistema interamericano, y creo que es la condición que le ha dado durabilidad, no solo radica en la claridad de sus sentencias sobre los llamados crímenes de primera generación, torturas, desapariciones forzadas, genocidios, arrasamientos masivos, sino en el modo en que a lo largo de su historia ha sabido moverse hacia temas distintos a los crímenes de primera generación. Nosotros tenemos una imagen de la Corte afectada por nuestra historia como país. Porque los casos de primera generación, de los 80-90, llegaron a sentencia del tribunal en los 90 finales. ¿De acuerdo? No hemos resuelto el problema de los 80-90, mira dónde quedó el informe de la Comisión de la Verdad y tal, de modo que nos congelamos en la idea. Pero esta Corte, la última Corte, es la Corte que estaba enfocada sobre libertad de expresión, sobre las represiones de la dictadura del señor Maduro, sobre los crímenes no resueltos en la Argentina y sobre todo lo que está pasando en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿De acuerdo? O sea, esta Corte era otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primera cuestión, no tenemos una visión de la Corte al día con los asuntos que estaba resolviendo. Segunda, y esto sí creo que es la parte que me sorprende, la Corte ha durado todo este tiempo por la habilidad que ha tenido para emitir sentencias basadas en la Convención Americana, en las que sin embargo se hace cargo de las especialidades prácticas necesarias para resolver controversias, no para multiplicarlos. Quiero poner un ejemplo que ando repitiendo porque se refiere a Perú. En el año 99, cuando se llevó a la Corte el caso de Castillo, Petrucci y otros, chilenos, terroristas, condenados en el Perú, sin embargo, por traición a la patria, se hizo en el Perú un escándalo. O sea, el caso de Castillo Petrucci es el que detona la idea de la defensa del Estado entonces de salirnos de la Corte, porque van a liberar a los terroristas. No, esa era la excusa. En realidad claro, salía la sentencia de los magistrados del tribunal y salía la sentencia de Ipchar. Pero no querían el resultado de esa sentencia. El concepto del marketing, claro, el marketing era van a liberar a los terroristas. ¿Qué hizo la Corte? Hace 20 años que repiten lo mismo. ¿Qué hizo la Corte? La Corte se paró frente al caso y dijo, oigan, un ratito, o sea, los chilenos son terroristas, pero no los puedo condenar por protección a la patria. Claro, y tampoco por tribunales militares. De modo que pónganlos, pues, ante tribunales comunes. Claro. Ojo, dijo, la justicia militar no es competente, pero no ordenó liberarlos. No, nunca. Lo que dijo fue, la cuestión de cómo los ponen ante los tribunales ordinarios es un asunto interno del Estado. Así es. Entonces, ¿dónde está la magia del equilibrio? Yo, Corte, veo un problema, lo denuncio, doy las directrices para resolverlo y le entrego al Estado la solución. Así es. No reemplazo la decisión del Estado. Así es. Bien. Ese estándar de equilibrio institucional, que es el que marca la efectividad de los fallos, se quiebra en este caso. ¿Por qué se quiebra en este caso? La Corte habría podido decir, y era lo que yo honestamente esperaba, bueno, señores, antes que ustedes tomen cualquier decisión, recíbanme por favor una misión de expertos de la OEA, de acreditados profesores de Derecho Constitucional y Parlamentario, que me informen en el plazo de 30, 60 días en qué condiciones está siguiendo este caso en realidad. Porque claro, este caso tiene una conexión con la ejecución de la sentencia del Frontón, pero ustedes están discutiendo en el Congreso una cuestión que afecta al comportamiento de jueces, bajo reglas tan duras como la del prevaricato, que son algo así, el equivalente en el Código Penal a romper el vidrio en el que está la cosa esta que evita los incendios, ¿no? Claro. O sea, el prevaricato está reservado para los peores casos imaginables. Por eso
los jueces, todos, también los del Constitucional, tienen jurisdicciones especiales, porque hay cosas institucionales que mirar cuando se piensa en prevaricato. Entonces, ok, mando una misión, díganme de qué se trata. Viene la misión, habla con todos, estabiliza todo, y sobre la base de un informe que tiene efectos prácticos sobre el procedimiento interno, se resuelve después. Eso no lo hizo. ¿Qué ha hecho? Le he dicho al Congreso, y quiero ir al efecto práctico le he dicho al Estado peruano, anula el procedimiento. ¿Cuál es el problema práctico, Rosa María? Porque existe, archívalo. Pero ¿cuál es el problema práctico de esto? El representante del Estado ante la Corte es el Poder Ejecutivo. Quien debe dar cuenta sobre el cumplimiento de esa orden es el Ejecutivo. No, el Ejecutivo está peleado a muerte con el Legislativo. No solo está peleado a muerte, sino que en el derecho interno el Ejecutivo no le puede dar una orden al Congreso. No, pues. Entonces, la sentencia, justa desde cierto punto de vista, en términos puros, no tiene canal institucional de ejecución directa. Pero hay que decirlo de indirecta así porque el Estado es uno. O sea, claro, el Estado es uno, pero mira frente a la Corte es uno. De acuerdo contigo. Entonces, lo y que va a además, pasar, muchas veces la Corte le ha ordenado al Poder Judicial hacer cosas. Ahí hay una diferencia. Cuando la Corte emite decisiones sobre sentencias, lo que hace es habilitar al otro para que no use la sentencia del primero. Por ejemplo, la Corte dice, esa sentencia militar es incompatible con la Convención. Así es. Ya está adoptada, pero es incompatible con la Convención, de modo que tu Poder Judicial recibe el caso y emite una nueva. Pero la Corte no le dice a la justicia militar, tú anula. La magia en el juego del equilibrio institucional de un tratado como este consiste en habilitar al competente, no en confrontar cara a cara con el incompetente. Claro, pero no hay es cómo una cuestión... yo sé, pero acá no hay cómo habilitar al competente. Sí, No, que ese es el otro problema. La misión iba igual aquí, generar una resolución. Es que aquí no hay competente. Entonces, cuando no hay competente, porque lo que está diciendo en realidad el tribunal, la Corte, y en eso estoy de acuerdo, es que el Congreso no debió ni comenzar. Así es. ¿No es cierto? Entonces lo que tú tienes que hacer es jugar con el equilibrio para desarmar lo que está montado. Pero esta sentencia, y a mí no me gusta esta forma de fallar en el marco de la Convención, multiplica la confrontación. Porque le estoy diciendo al que quiere oírlo, tú estás haciendo las cosas mal y tú las terminas ahora mismo. Y el otro quiere escuchar eso para decir, tú no te metas conmigo. Claro. No podemos poner un tribunal, y el tribunal no se puede poner cara a cara con la mayoría de un Congreso, pues. No funciona. O sea, nos podría gustar. Sería ideal que exista un mecanismo por el que la sentencia haga que la mayoría del Congreso no pueda hacer otra cosa que no puede hacer otra cosa. Archivar, pero no lo van a hacer. Lo que van a hacer es confrontar. Si no encontramos un canal... Tarde o temprano... Si no encontramos... Mira, es bien sencillo. Si no cumple la sentencia, la Constitución tiene una salida clarísima. Cuando dejen de ser cuando este Congreso termine y haya otro Congreso, serán todos juzgados. Sí, inhabilitados. Ya. Mientras tanto nos quedamos sin tribunal. Bueno, quedamos sin tribunal con de la Reboredo. Acuérdate, obviamente. ¿Quién paga ese costo? El Fujimorismo. Ya. Ahí lo pagó. Ahí está. En el 98 lo pagó. Ahí entramos a un tema que es decisivo, que tiene que ver con cuál es la opción estratégica de la política que debemos adoptar para estabilizar este entuerto. Claro, pero porque el Fujimorismo, escúchame, el Fujimorismo ya lo hizo. Ya, por eso. Igualito. Por eso, pero estamos ahora en el lo va a volver a hacer en el instante presente. El costo. Estamos en el instante presente. En este instante tenemos que tomar una decisión estratégica como comunidad que pasa por dos opciones. Mantenemos la confrontación que encuentro legítima y muy explicable. Anoche, por ejemplo, tenía una amigable discusión con Walter Albán sobre esto también. Porque claro, o nos mantenemos divididos y asumimos el costo entre la confrontación contra la Corte y la defensa del fallo de la Corte y arrastramos en nuestro pasivo inmediato el resultado de esa controversia. Y si eso es lo que decidimos hacer todos como comunidad, asumamos el costo del deterioro que va a generar, o encontramos canales intermedios que desactiven esta absurda, innecesaria no veo un canal intermedio. Creo que tonta controversia. Yo creo que es posible generarlos. Lo que ocurre es que la condición para generarlos, que es la que es difícil de lograr, es que todos cedamos algo en esto. Y quiero enumerar cosas, sí. Quiero enumerar cosas. Digo, o sea, que se vaya Eloy Espinosa, que se queden No. Para comenzar, el Tribunal Constitucional no está reconociendo que lo que hizo en abril del 16 no es perfecto. El Tribunal Constitucional está cerrado en que lo decidió y ahí no hay vuelta para atrás. Pero no hay vuelta para atrás. Es que sí la hay. Sí la hay. Para comenzar, y vamos a ir entrando a los detalles. Sí la hay, Rosa María. Segundo. Cambie su resolución para satisfacer a la mototaxi. No.
Ya. Eso no es lo que he dicho. Ya. De modo que vamos paso por paso, porque, de nuevo, estamos partiendo de un momento en el que hay solo dos opciones posibles. Acatamos en el texto puro y duro y a ver qué pasa, o, desde el lado duro, mantenemos el discurso en contra de la Corte al 100. Si decidimos no dar un paso en el medio, nos vamos a empezar a acusar mutuamente los unos a los otros, y perdóname, pero el resultado inmediato de esa controversia no agrega nada en términos de equilibrio. Nada, en absoluto. Estamos reproduciendo el pro-anti que arrastramos en esa mal resuelta transición que no nos permitió encontrar puntos intermedios. Si esa es la opción, perfecto, no tengo mucho que decir. Pero ¿cuál es la otra opción? A ver. ¿Cuál es la otra opción? Para comenzar, la consulta. ¿De acuerdo? Para comenzar, la consulta no tiene significado el día de hoy. No tiene significado porque lo que se va a disputar iba a ser una pelea de callejón, va a ser la mecánica fina de la redacción de esa consulta. Porque va a haber quienes quieran que a la Corte se le insulte al preguntarle qué quiere específicamente decir o cómo espera que se cumpla su fallo, y hay quienes van a hacer... Como la Cancillería van a no puede, promover el otro la extremo. Cancillería no puede Por mandar una cosa con supuesto que no insulto. puede, Ya, por supuesto que no listo. puede, pero la disputa por el texto correcto de la consulta va a ser intenso. Esa consulta, sin embargo, en este momento todavía no tiene un contenido práctico específico. Puede servirnos, si queremos usarlo, como puente para estabilizar el caso interno. ¿A cuál es mi meta? Mi meta es que lleguemos a abril diciéndole a la Corte: miren, señores, hay una consulta que les hemos mandado, ha habido toda una disputa interna, esto ha sido una guerra de locos, pero a abril tenemos desactivado el caso por prevaricato, y lo podemos desactivar sin, digamos, hacerlo directamente porque la Corte lo dijo, lo podemos activar, hay razones para hacerlo. Desactivadas las sentencias de junio del 2013 y de abril del 2016, y liberado el caso judicial que está en marcha ahora sobre otras bases al destino que tiene que tener. Creo que tenemos que remover esos dos obstáculos. Las sentencias del TC, que están mal hechas, las dos. O sea, El procedimiento por prevaricato. Tienen que, o sea, yo cambio mi sentencia a cambio de que tú no me metas preso. No. Es Oiga. que es muy sencillo, Rosa María. Doctor, Es que es muy sencillo. Comencemos en orden. La sentencia de abril... ¿Qué clase de independencia puede tener un juez así? No, espérame, déjame terminar. La sentencia de abril de 2016 dice que el fallo de Vergara Gotelli, o la firma de Vergara Gotelli, debe retirarse en la parte que la sentencia declara que estos no son crímenes de lesa humanidad. Pregunto, ¿por qué no se debe retirar también en la parte que dice que el procedimiento debe continuar? Porque Vergara Gotelli no dijo eso en el voto escrito. Doctor, ya sé, pero la sentencia ya está. Sí, ¿y qué pasa si hacemos una consulta nueva? ¿Y qué pasa si le ampara una consulta nueva, se le pregunta al tribunal? Oiga, ustedes dicen... Oiga, pero la consulta del tribunal no se hace en un plazo. No, déjame dibujarlo. Esta se hizo un año después de la notificación. De modo que la cuestión del plazo, el tribunal ya dijo, bueno, a mí, si la sentencia está mal, lo del plazo no me preocupa demasiado. ¿De acuerdo? Segundo, el tribunal, aunque a mí no me guste, ha dicho: yo doy preferencia a los votos escritos publicados que a las firmas. Bien. El voto escrito del señor Vergara Gotelli tiene una segunda parte en la que contradice la sentencia de junio de 2003. En esa segunda parte, Vergara Gotelli dice: desde mi punto de vista, el caso solo debe seguir sobre reparaciones civiles. Ok, si le quitaron la firma al primer párrafo, quítese la segunda. Y si se la quitan al segundo, no hay sentencia de junio de 2013, porque no tiene votos. O sea, el destino final de la teoría del Tribunal Constitucional, aplicada en toda su extensión, conduce a que en junio de 2003 hubo 2 votos a favor del texto del señor Mesías y de Álvarez, uno de Vergara Gotelli, separado de otro del señor Calle. Y eso significa que no hubo sentencia de junio de 2013. Si no hubo sentencia de junio de 2013, la famosa aclaración de abril pierde todo efecto. Y el obstáculo institucional que está entrampando... Hay que volver a emitir sentencia. No, porque el caso se cayó. Entonces, una de dos: o se vuelve a emitir sentencia, o el caso judicial, que es en el que se va a decidir cuál es la decisión de los tribunales, cuál es la consecuencia de los eventos de Frontón ante los tribunales, puede seguir sin esta cortina absurda de entrampamientos que lo perturban. Lo que tendríamos que estar discutiendo como comunidad son las condiciones en las que se hace el debate ante el tribunal. No esto, el caso por prevaricato y los antecedentes en el Constitucional, como están hechos, son obstáculos que debemos remover. ¿Para qué? Para encarar el caso del Frontón, donde se va a decidir si esto prescribió o no prescribió. Es en los tribunales ordinarios, no en este absurdo debate. Esto hay que removerlo. Eso no es lo que dice la sentencia. ¿Cuál? Esto es lo que dice cuál sentencia de la que estamos hablando. La original del tribunal. La original del tribunal lo que dice es: esto no es un crimen de lesa humanidad y el caso debe seguir hasta sus últimas consecuencias. No. Con el voto cambiado de Vergara,
Ya lo que dice la sentencia, según el Tribunal Constitucional, hoy, con la nota aclaratoria, es, perdón, estos son crímenes de lesa humanidad. No, lo que dice la sentencia con la aclaración del tribunal es, solo tengo segunda parte, el caso debe seguir hasta sus últimas consecuencias. Claro. Lo que ha hecho el tribunal no es reinterpretar las reglas del crimen de lesa humanidad, es retirar el párrafo 1, no lo ha reemplazado. Muy Entonces, si removemos los obstáculos, Rosa María, podemos encarar el caso del frontón, Bueno, que muy es bien. lo que hay que Nos discutir. queda poquísimo tiempo. Dos cosas. Viene la también resolución sobre el tema del indulto, Sí. que es un tema también en ejecución de sentencia. No me diga que también ahora hay que ceder un poquito, para ceder otro poquito, para que todos seamos amigos. No. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, primero no cedemos un poquito para que todos seamos amigos. Cedemos un poquito porque hay que evitar precisamente eso que primero dijimos, convertir nuestras discusiones institucionales en casos penales. Bueno. Tenemos que aprender a negociar, nos guste o no nos guste, y nos estamos olvidando. Lamentablemente el fujimorismo no sabe negociar. Bueno, Nunca- entonces hay que hacerlo, no, negociar. no ha querido negociar con Hay nada. que hacerlo negociar. Ahora, el Bueno. indulto. Bueno, yo creo que lo que la sentencia sí abre como discusión es el cálculo sobre lo que se esperaba que se decida, ¿no? Yo creo que está claro, o sea, es evidente, que la Corte no puede aceptar como compatible con la Convención Americana el tipo de procedimiento que ha seguido el Ejecutivo para aprobar el indulto humanitario. Digamos, hay que decirlo, la Corte ahora tiene en esta parte, que creo que es completamente distinta a la discusión sobre el TC y el frontón, tiene un desafío muy fuerte porque la edad de los pocos condenados por violaciones a derechos humanos que hay en América Latina es más o menos la misma. Mientras se discute esto en el Perú respecto a Fujimori, en Argentina le han dado arresto domiciliario a Checolá, un jefe de la policía de Buenos Aires involucrado con las masacres de la época del gobierno de Videla. Y las protestas por la excarcelación de Checolá o su traslado a domicilio, Checolá tiene 88 años, Claro, mucho mayor. 88 años, las protestas son enormes y la discusión es la misma. La discusión es si la razón humanitaria para enviarlo a su casa es válida o no. En paralelo, en Alemania, Günen acaba de perder su derecho a indulto, se lo negaron, Así es. el arresto domiciliario, se lo negaron, tiene 98 años. Y lo que ha dicho la justicia federal alemana es que a los 98 años Günen es perfectamente capaz de soportar la prisión. Claro. Entonces, la Corte va a mirar esto no solo pensando en Perú, lo va a mirar pensando en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en lo que está pasando en el Tribunal Europeo en Alemania. De modo que la decisión creo que es predecible. La Corte no va a poder validar esto como una decisión que signifique respeto a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. La clave va a estar en especificar o en delimitar qué cosa le va a ordenar al Estado hacer. Yo creo que lo que le van a tener que ordenar hacer es rehacerlo todo. El límite, lo dicho antes, es que desde mi punto de vista la Corte no puede decir el señor Fujimori regresa a la cárcel. Y eso no lo puede hacer, nos guste o no, por una razón. Y es que el señor Fujimori no tiene asiento en el tribunal. De modo que respecto a él como persona, desde mi punto de vista, la Corte no puede tomar decisiones directas. Sí le puedo decir al Estado, me revisas todo y vuelve a tomar una decisión. Porque la que tomaste no es compatible con los significados que debes comunicar a la comunidad en atención a las obligaciones que tienes. Claro, pues, pero bajo digamos, Convención la Americana. consecuencia, como dice el público dice, los abogados son expertos en hacer difíciles las cosas simples, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia final? Si le estás diciendo, tu indulto es nulo, No, es que no es así. Por eso comencé citando el caso Castillo Petrucci. ya sé, pues, pero igual. Porque las consecuencias en el sistema interamericano y en justicia sobre tratados no son automáticas. En Castillo Petrucci la Corte dijo, la justicia militar no puede tomar decisiones sobre civiles. Y no derivó de eso que los chilenos tuvieran que salir libres. ¿No? Lo que le dijo fue el Estado, esto lo arreglas. Y lo arreglas dentro de este marco de Ya, directrices. pero el Estado no puede arreglar pues, el indulto humanitario de Fujimori, pues, porque no está enfermo. O tiene que rehacerlo, pues. Tiene que rehacerlo. Y si el resultado es rehecho en condiciones estables, es decir, médicos de prestigio internacional, un procedimiento abierto a las víctimas y a la comunidad, y si el resultado de eso es el señor no está enfermo, ahí sí tendrá que ordenar No, pues, el Estado que regrese a la cárcel. No. Evidentemente, la Corte no deroga el indulto. No. Lo tiene que derogar el Estado, eso Sí. está clarísimo. Exacto. Pero la Corte le ordena, puede derogarlo, como le ha ordenado, igualito que le ha Lo que ordenado al Congreso archivar un proceso. De nuevo, la Corte no le ordenó a la justicia militar anular Eso las fue en ese detenciones de caso en Castillo el Petrucci. 99. No, Estamos no, en el no, año no. 2016. Lo que estoy tratando de mostrarte Es que otra no, jurisprudencia. es exactamente al contrario. Lo que estoy tratando de mostrarte es que la mecánica de las sentencias internacionales no es causa-efecto como la nuestra. Bueno, pero disculpe, Dentro de- en la mecánica del caso de la Corte del Tribunal Constitucional se ha sido causa-efecto. Señor, archíveme el proceso. No. Es que justamente eso es lo que estoy tratando de Bueno, ponerte como idea. de nuevo, De no, nuevo, no es así. te gusta. No. No te gusta. No es Pero así. sí es así, pues. No, pues, porque si miras la jurisprudencia Pero de si la la Corte, Corte ha dicho eso. no.
vamos atrás. No, lo ha si dicho. mira la jurisprudencia de la Corte... ¿No lo ha dicho? Sí lo ha dicho. Si mira la jurisprudencia de la El Corte... viernes pasado lo dijo. Si mira la jurisprudencia de la Corte... Otra cosa es la jurisprudencia, pero no, lo que ha dicho la Corte que es... justamente... Me archiva el proceso. Ese es mi desagrado con esta sentencia. Ah, esta no perfecto. es la línea de la Corte. No te gusta la sentencia. Esta no. La línea de la Corte es siempre, señores, el estándar de la convención es este. Claro. Ustedes Pero como es un tema, Estado, claro, pero es un problema de gusto, pues. No, es un problema de procedimiento. No de gusto, es pero un igual problema como de cómo hacerlo. Es como igual con la sentencia del Tribunal Constitucional, con la aclaratoria. No te gusta. Ya, ves, ya. No me gusta. Ya. Pero por supuesto yo no voy a decir No que me está gusta. prevaricando, pues. Claro. Yo no voy a pretender que porque no me gusta la sentencia de la Corte, la que acaba de adoptar, entonces hay que salir del sistema. Eso sería absurdo. Bueno, ¿de acuerdo? ok. Lo que hay que hacer es, en el marco de la sentencia, resolverlo antes de la audiencia de abril. De modo que la audiencia de abril lleguemos con una solución institucional nuestra, interna, clara, y no nos expongamos a una controversia absurda con un tribunal internacional cuando estamos tratando de ser un Estado elegible para la OCDE. ¿Qué sentido? ¿Tú crees que le interesa al fujimorismo que seamos un Estado elegible ¿Pero para tú la crees que me OCDE? interesa que no le interese? No, no le Yo estoy interesa. pensando en el país Ya y en sé, equilibrar esto. no les interesa. Bueno, pero está en entonces, otra Rosa María, historia. no hacemos nada. Dejamos todo como está y nos vamos al buen diablo. No tiene sentido que No sé, perdamos la oportunidad de Al diablo no podemos ir. estabilizar. Esto es un convenio. Por eso, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para encontrar el equilibrio en un entorno institucional al que no le interesa el equilibrio. Ese es el desafío. ¿Lo tomamos o dejamos que esto siga como está? Bueno, muy complejo el desafío. Ahora, finalmente, tenemos el decreto supremo 0003, me parece la gente 0007, pero 003, prorrogado por 60 días. Muy bien. El decreto era malo. 30, perdón. Hábiles, ya no sé si útiles o hábiles, porque ya a este paso, ya, el decreto era malo porque en sus consecuencias afectó a gente, a trabajadores, a Fue un proveedores. fracaso en términos prácticos, Exactamente. indiscutible. El Estado no ha recaudado nada, no llegó a ningún acuerdo, un desastre, ya. Pero mucha gente cree que hay que matar al cliente para que pague, que es una cosa extraña. Yo ayer decía, deudor muerto no paga, pues, ya no paga. Entonces, el problema es que la reacción es mátalo y de ahí cóbrale. Y el problema es que no le vamos a poder cobrar. Que es la misma, si lo miras desde cierto punto de vista, es la transferencia de esta misma mecánica en la que no negociamos, sino que castigamos, ¿de acuerdo? Y no negociamos porque el otro es malo, entonces no negociamos en ninguna parte, y tampoco estamos negociando por la recuperación de los activos o de los daños producidos por la corrupción, porque como el otro es malo, no hay que negociar con él, hay que cerrarlo, ¿de acuerdo? Entonces el resultado neto, en términos de equilibrio, es cero. Ningún linchamiento y ninguna reacción puramente penalizadora funciona en ningún ámbito, tampoco en este, tampoco en el de la corrupción. Pero mira qué bien funcionó en el caso de Fujimori, Montesinos. Funcionó muy bien, terminaron todos presos. Claro, pero hay una diferencia básica, ¿no? En el caso como el caso del terrorismo, por ejemplo. En el caso del terrorismo y en el caso del tipo de corrupción de Montesinos, la posibilidad de estabilización de saldos de daños era muy baja. Nota que lo que hicimos en la Procuraduría de ese tiempo no fue ponernos a calcular el daño general Obra del por sistema. obra. No, recuperación posible por recuperación posible. Eso es. La Procuraduría levantó $200 millones en 2 años Por incautación. por incautaciones, exacto. Pero no por reparación. Exacto. Porque no había no había de dónde sacar. Porque la reparación del daño que Montesinos le hizo al país es un objetivo equivalente a la reparación de Abimael Guzmán. Claro. Es imposible. Claro, podemos estimarlo, registrémoslo como la expresión de nuestra indignación, Claro. pero no tiene efectos prácticos. Exacto. Entonces el objetivo tiene que moverse. Claro, Tiene que pero mover- el problema es que el procurador anticorrupción, el señor Ramírez, que existe, está calculando reparaciones morales obra por obra. Sí, con eso va a llegar a la reparación justa, que es una cosa probablemente estratosférica. Claro. Y claro, lo que hay que Obra girar. por obra. Y a lo que hay que girar. Claro. Sí, obra por obra vamos a llegar a no sé cuánto. pero Claro, a miles de miles de millones, porque además hay efecto sistémico Claro. y daño a la comunidad. Claro, pero obra por obra. claro. En vez de Es- decir, bueno, esta empresa durante tantos años hizo en el Perú tantas obras, efectivamente, gastó tanto, invirtió tanto, le pagaron tanto, coimió tanto, más o menos calculamos que la reparación, el daño moral a la comunidad durante ese tiempo fue tanto, pero obra por obra. Claro, pero lo que ocurre es que entonces no hay que asustarnos. A mí
el procedimiento me parece confuso porque no está explicado completamente, ¿no? Pero claro, el objetivo de marcar la reparación justa no debe hacernos perder de vista que esa es una plataforma moral desde la que luego, a valor presente, en tiempo actual, hay que fijar la reparación posible. Claro, Y la reparación posible se calcula sobre estas bases, ¿no? Claro, pero el procurador no quiere la reparación posible, quiere la reparación justa. Bueno, no lo he hecho, no he escuchado ningún comentario sobre cómo entraría a una mesa de negociación. No Y en ese quiere instante, negociar. yo no sé si no quiere negociar. Yo lo único que sé es que, lo que ha dicho, es que en los tribunales, en procedimientos que pueden tomar 10 o 15 años, Algún día. algún día está acumulando montos de daños teóricos calculados en el obra por obra Claro. y en su relación con un daño sistémico que nuestros tribunales aceptan, pero que yo al que no le veo mucho efecto práctico, en tanto, los 3.400 millones de soles. Eso Pero solo eso por 3 obras, y nada le más. faltan 3 más, ¿no es cierto? Claro. Y le falta además el daño al sistema por los gastos electorales de Odebrecht, Claro, que no es poca que- cosa. que es otra historia. Y que es otra historia. Así es, Pero que eso solo de por 3 nuevo, obras. eso creo que no debe asustarnos, porque la cuestión es que esa declaración se ha hecho en un marco en el que la bendita mesa de negociación rápida y una salida a estos daños frente a frente con Odebrecht lleva un año de retrasada. Exactamente. Y lleva un año de retrasada porque al otro extremo, un Odebrecht que declaró en diciembre de 2016 Y que había firmó. obtenido ganancias ilícitas en el Perú por 143 millones de dólares, Por su propia declaración, ¿no? que hasta ahora nadie ha auditado. Claro. Y que necesitan auditoría, porque también Claro. dijo Odebrecht que 29. había ganado 29, que había pagado sobornos por 29 millones, y si hacemos la contabilidad de los casos en discusión, ya pasó los 43. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco hay por qué creerle a los 143 millones. Claro. Pero si Odebrecht dice que ha ganado 143 millones, posiblemente sean 180, 190, más que eso, entonces no puede ofrecer 60, pues, como Claro, reparación. claro. En Brasil, Odebrecht reconoció 1.400 millones Claro. en ganancias Pero le ilegales dieron- le dieron y 10, se comprometió claro. a 2.800. Claro, pero le dieron Doble. 10 años de plazo para pagar. Pero para pagar el doble Claro. de la ganancia ilícita reconocida. Claro, pero le El dieron doble de la plazo. ganancia ilícita reconocida en el Perú es 286 millones. Claro. La base para una reparación. Plazo o no plazo, ok, eso se puede negociar. No, pero pero el no quieren- número quieren no puede cachacán. ser 60. Claro, Claro. si partimos de lo que te decía, en punto a que... Quiero cachacá mañana y que te largas del país. Entonces no te dejo trabajar, no te dejo respirar. ¿Y de dónde sale? ¿no? ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo ordeñas esa De- piedra? O De sea, hecho, eso es, digamos, la primera discusión o la primera decisión que tomó el Ejecutivo en enero del 17 fue anunciar que Odebrecht se iba. Y claro, probablemente esa haya sido la condición de partida de ese entrampamiento que nos ha llevado a no poder tener una negociación rápida en un caso que ya cumplió el año antiguo, ¿no? Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, 9 y 7, muchas cosas por contar. Estoy viendo en el canal del Congreso, que se transmite a través de Canal 7, ¿cierto? Justamente un debate que se llama Analiza el retiro de la Corte Interamericana. O sea, ya de a la bestia. Como ese canal del Congreso lo compró el Fujimorismo, ya la cosa es como que, o sea, no es que vamos a discutir, no vamos de la Corte Interamericana. Lo cual, en el caso del Perú ya se intentó hacer. Ya lo intentó hacer el Fujimorismo y le fue mal. Porque, como lo hemos dicho alguna vez, creo con Carlos Rivera, el principal cliente de la Corte Interamericana es el Estado peruano. Número 1, el que más casos tiene en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana esperando, es el Perú. ¿Por qué? Porque evidentemente al existir una instancia supranacional, ni que uno fue un idiota, si no consigue justicia en su país, se va a otra instancia. ¿Qué pasa en el resto de los países? Bueno, mucha gente consigue justicia en su país y no tiene que ir a rezarle al Señor de la Justicia, ¿no es cierto? Ni irse a la Corte Interamericana. Resuelve el caso en su país. Y déjame decir esto, no hace poco Francisco Tudela, que ha sido un importante miembro del Fujimorismo. Fujimorismo, ha declarado públicamente que desde su punto de vista, irse de la Corte en medio de un juicio es una locura. Bueno, pero no está muy escuchado, ¿no? A él no le gusta la Es Corte que- nada tampoco. No, pero es que por eso, lo que tenemos que aprender, Rosa María, es precisamente a lograr eso, lograr mínimos de acuerdo con la gente que piensa distinto a nosotros. Sí, pero- Mínimos, el mínimo pero, posible. Pero digamos, en el caso de cuando uno ya pasa la penalización de los temas, ya no hay acuerdo, pues. Te sometes a la justicia. Eso es lo que hay que desactivar. Pues Eso ya, es lo ya que no hay hay que nada que desactivar. hacer, ya te sometiste a la Tenemos justicia. una bomba de tiempo entre manos y podemos hacer una de dos cosas. Dejar que estalle o cortarle la mecha. Así es, pero yo creo que va a estallar, ¿ah?
muy pronto. Sí. Yo trataré de cortarle la mecha. Pero no va a poder, doctor. Nos vamos 9:09 y nos vemos mañana. Espero que hayan disfrutado mucho este programa como yo. Y mañana ya es Cuaresma, o sea, ya déjense cosas. Se acabó el trago. Ya, nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. A la Corte es, oye, en supervisión de tu sentencia al frontón, el Congreso de mi país no me deja hacer lo que tú me has dicho que haga. Y me está persiguiendo políticamente. Y yo estoy cumpliendo lo que tú me has dicho que haga. Entonces, la Corte ha hecho ya se archiva ese proceso. Ya se agotaron todas las instancias. Estos señores están ejecutando una sentencia mía. Así de simple. ¿Ya? Bueno. Sigue el habeas corpus de Nadine Heredia y Iván Tumala. Eso también viene. Hay que encontrar una solución para todos los que tienen prisión preventiva y nadie sabe por qué. Y que espero que la resolución del Tribunal Constitucional arroje alguna luz. ¿No es cierto? Y viene Barata. ¡Tarán! Y Alan García ha presentado un habeas corpus para que su abogado esté en el interrogatorio. Eso es como si te mandaran, ¿no? En El Padrino. Paraba el abogado de García mirando, ¿no? Habla. Parece una escena de película italiana, ¿no? A ver si el testigo habla. Qué miedo, caracho, Dios mío. En fin, no sé cómo se va a resolver el habeas corpus, no sé qué tiene que hacer el abogado de Alan García. Alan García es inocente, por el amor de Dios. Jamás habló con Barata, no lo conoce. Es un empleado de una empresa de las tantas que pasaban por Palacio de Gobierno. Eso es lo que dice él. Qué tanta desesperación de que esté su abogado presente. Es como si Abel y yo implantáramos un habeas corpus ahorita para que estuviera nuestro abogado presente en lo que va a decir Barata. ¿Se serían por qué? Yo también me preguntaría por qué. Si yo no tengo nada que ver, a ver tampoco. Bueno, lo mismo con Alan García. Se ha pasado un año diciendo que él no tiene nada que ver. ¿Por qué quiere a su abogado en el interrogatorio de Barata? Para mandarle saludos cariñosos, ¿no? Para recordarle cuán estrecha es su amistad. Bien raro, ¿ah? En fin. Bueno, vamos a la pausa. Lo hacemos con César Azabache, que nos va a aclarar todo lo que yo les he explicado de una forma más técnica. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy buenos días, seguimos aquí y tenemos muchas preguntas jurídicas. Pueden mandarlas, por favor. Estamos con el abogado penalista César Azabache, que nos ayuda en tantas cosas, desde las constructoras hasta los problemas políticos. El Club de las Constructoras, otro problema más de corrupción. Bueno, ayer ha caído un presidente también en Centroamérica, el presidente de Guatemala. Parece que, como dijo el Papa, ¿qué pasa en estos países que a todos los presidentes, en su país le dijo al presidente Cuchi que a todos los presidentes los meten presos? Bueno, acá por lo menos los meten presos, en otros países gozan de impunidad, pero en fin. Vamos por partes. A ver, empecemos por Alan García y su habeas corpus. Se supone que los abogados de las partes no van, ¿no es cierto?, a escuchar la declaración de un testigo, porque hasta donde entiendo no va a haber un proceso de colaboración eficaz. Buenos días. Buenos días, doctor. En realidad, José María, entiendo que Barata sí tiene un procedimiento de colaboración eficaz que comenzó en los últimos días de diciembre del 2016. Bueno, ese es uno. Pero en este caso... En este está en un procedimiento de verificación de declaraciones de otros. Exacto. Ahora, claro, la Fiscalía tiene una razón formal que explica por qué en principio no ha llamado a la defensa a estas declaraciones, y es que en efecto legalmente son declaraciones reservadas. Hay que decir que es una enorme distorsión que las declaraciones reservadas se anuncien en la fecha en que se van a ser realizadas y luego trasciendan. Claro. Pero del otro lado creo que tienes razón.
En este tipo de casos más en los que hay tantas señales que se comunican y que importan, portarse como imputado antes de serlo es como ponerse el gorrito de la fiesta cuando a nadie lo invitaron. En términos tácticos es un error. Es un Y error. comunica tanto que, claro, si yo fuera un fiscal y me hacen una pelea de esta envergadura para estar en una declaración reservada, yo lo primero que hago es coger la lupa y mirar quién la está haciendo y por qué, ¿verdad? Sí. Porque portarse como responsable llama la atención de la fiscalía, es natural. Es un error táctico muy importante. Bueno, ya me hicieron recordar cuál es la escena del Padrino 2, por si acaso, ¿no? Traigan al hermano de Fran Pentagelli para que no cante contra Corleone, pero claro, o sea, hay escena. Hay una señal fea ahí, ¿no? Fea, ¿no? O sea, si yo he dicho que soy inocente, no tengo nada que ver, que por favor, que hay una banda en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que Atala no es ni mi prójimo, que no sé quiénes serán esta gente, que los corruptos paguen, a otros habrán pagado, a mí no. Me porto en consecuencia. Claro, ¿qué puedo temer de lo que diga Barata? Claro, es como si estuviera intentando crear un protocolo que ensucie el procedimiento previo antes que estalle en alguna dirección. Y eso no es una buena señal. Táctica que utilizó en la megacomisión. Sí, por cierto. Táctica que ha utilizado igualita con acciones de amparo en la megacomisión para ir a hablar y después decir que lo que había dicho no era lo que había dicho. Sí, por eso es una mala señal. Es una señal que yo creo que a cualquier fiscal le llamaría la atención en punto a modificar sus objetivos, ¿no? Hay mucha gente que cree que Alan García no es judicializable en Perú. Que si lo agarran, lo van a agarrar en Estados Unidos, en Suiza, en otra jurisdicción, pero que en el Perú no es judicializable, que tiene demasiado control del Poder Judicial como para que eso suceda alguna vez. Yo honestamente no creo que Alan García tenga control del Poder Judicial. Creo, no lo creo. Yo creo que nadie controla el Poder Judicial hoy. Y eso no significa que tengamos el Poder Judicial perfecto. Claro, en el 91 podría ser, impenetrable. ¿No? Claro, en el 91 creo que las condiciones institucionales del país eran otras. Creo que el modo en que funcionó la relación judicial-gobierno entre el 85 y el 90 fue muy intenso y muy discutible. Creo que ahora eso no ocurre. Sí creo, sin embargo, que esta expresión que acabas de reproducir enmarca hasta qué punto la presencia de Alan García es mítica, ¿no? O sea, Alan García en los hechos, nos gusta, ¿no? Es el único personaje constituido en la política con mayúsculas, para bien o para mal, ¿de acuerdo? De alguna manera en la posición o el imaginario colectivo no tiene rival. De modo que cualquier aproximación... Salvo que va a elecciones, cuando va a elecciones pierde, ¿no? De acuerdo, pero digamos, yo creo que ya a su edad, ya en el imaginario, perder electoralmente no le quita nada. Ya fue presidente 2 veces, ya fue el jefe de un partido tan antiguo como el APRA todo el tiempo que tiene, y en consecuencia, cada vez que se habla de él, se activa ese mito, invulnerable, intocable. Pero su destino legal dependerá de las evidencias que en efecto existan, porque como hemos visto aquí, todos los mitos se están derribando, ¿eh? Ahora, eso es una cosa que es interesante. Bueno, está pasando en América Latina en su conjunto. Basta ver que Argentina, Brasil, Ecuador, aquí en el Perú. Se está judicializando la política. Cuando los abogados tienen más trabajo que los políticos, ¿no es cierto? Cuando, yo siempre digo, ha habido épocas de mi trabajo en que he tenido el Código Penal siempre en la cartera. Y mi número de teléfono, supongo. También, por supuesto, doctor, por si acaso. Pero el Código Penal siempre, tanto que me robaron la cartera y me robaron el Código Penal, para que veas. Le dije al choro que le aproveche, porque para que lea pues, qué está haciendo, ¿no? Pero de verdad, ahora tengo la Constitución en la cartera todo el día, pero en la época de la caída de Fujimori, ¿no es cierto? Ya en la huida de Fujimori, todo el proceso a Montesinos ese año, pues todos los periodistas teníamos el Código Penal en la mano. Estamos entrando a un proceso así. ¿Y ese proceso qué quiere decir socialmente, sociológicamente? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en La Convención con Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, todas unidas a esta hora para transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días, amigos en todo el país. Sé que para muchos de ustedes, debido a la propaganda internacional, hoy es el Día del Amor, el Día de San Valentín, el Día de la Amistad,
Pero aquí, en esta casa, es miércoles de ceniza, por si acaso te aviso, ¿ah? Le da cara de mí, pero hoy día es miércoles de ceniza, hijito. Empieza la cuaresma, ya acabó el carnaval, ya deja atrás el agua, los chiguetes, ¿no es cierto? El talco, el betún, todo eso, ya, listo. Ya Te no pone- se usa, Rosa María. Oye, la gente de acá se agarra a baldazos de vez en cuando. De ¿Ah? baldazos, pero chiguete Baldazo. ya... Como no, el chiguete es el, parte de la globito, historia. el globito, lo llenas y ¡fa! Lo tiras. No, tú no has jugado carnaval bien, ¿ah? Ya te vi. ¿Ya? Y lo que pasa es que como Semana Santa cae en marzo este año, pues ha sido un carnaval corto, pero los carnavales se han vivido en, digamos, en toda la zona andina del Perú, como se viven siempre, como se baila todo el fin de semana, y el martes muere, ¿ah? O sea, el martes ya se acabó, y hoy día arranca la cuaresma, que son 40 días de penitencia. Miren la cara de los tres que tengo delante acá. Así. No tienen una cara de penitencia enloquecida. No, mentira, no tienen nada de cara de penitencia. Acá, ahorita en el templo, se ha impuesto la ceniza y se impondrá la ceniza durante todo el miércoles. Algunas parroquias lo hacen también el día domingo, ¿no? Porque ya a veces no hay la costumbre de asistir el día miércoles. ¿Qué es la ceniza? Es el recuerdo, ¿no es cierto? Justamente la marca en la frente de que, bueno, hay una escena del Apocalipsis, pero no voy a contarles todo eso. Es el recuerdo de que viene la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparados, hay que estar en forma para ese momento. Cambia la liturgia completamente, cambian los colores, ya no es verde, el tiempo ordinario es morado, etcétera, etcétera. Y acá todo el mundo está comprando unas flores carísimas. Yo les recomiendo, miren, si quieren comprar flores, para el sábado van a estar de buen precio. De repente no van a estar tan bonitas, ¿ya? Pero van a estar de buen precio. Carísimas. O sea, es como comprar flores el Día de la Madre. Si no las compras una semana antes, como comprar pescado en Viernes Santo. Hay cosas que no se pueden comprar en el día en que es, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no, pues, si no le llega su flor, señora, no se preocupe. Que su marido le corte un geranio afuera y ya está. Ya está arreglado el problema. En miércoles de ceniza, Rosa María, el Santo Padre Francisco va al convento dominico. Hoy día está en Santa Sabina, donde está Nuestra audiencia no sabe qué es Santa Sabina. Vamos a decir, a ver, Santa Sabina es el convento dominico en Roma, donde los dominicos la llevan, ¿no? Entonces, como esta es una organización dominica, usted lo sabe muy bien, pues sabemos que el padre Javier, nuestro director, está hoy día con el Papa. Así que estuvo conmigo y con Abel en Puerto Maldonado con el Papa y un mes después está con el Papa en Roma. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien embarados, esperamos. Donde debe ser, en las altas esferas celestiales. ¿No es cierto? No en las altas esferas políticas, donde las cosas cada día están más complicadas. Hoy nuestro invitado es el doctor César Azabache, y yo le decía antes de entrar cómo se ha judicializado la política, ¿no? Y ahora vamos a hacer una reflexión de qué significa eso de que todo lo pasemos por el Poder Judicial. Significa en buena parte que las cosas no se pueden resolver fuera del Poder Judicial. Y cómo tenemos que recurrir no solamente a instancias nacionales, sino a instancias supranacionales para resolver los conflictos. Ahora, gracias a Dios tenemos un sistema de resolución de conflictos, ¿no? Podríamos agarrarnos a golpes, o podríamos huir, o tener una situación como la de Venezuela, que no la tenemos, pero sí llama la atención, ¿no es cierto?, que los conflictos no puedan resolverse o contenerse de maneras distintas a las que se están conteniendo actualmente. Hay mucho conflicto. Hoy más tarde voy a hablar de la presencia de Martín Vizcarra ayer en una anconeta, solo, porque no le pusieron ni niño, ¿no? Entonces tú ves la foto, está el presidente con un niñito, Mecha Araujo con un niñito, y Vizcarra solo, sin niñito, cada uno en su anconeta. Y la anconeta es, para el quien no lo sabe, es un triciclo, ¿no es cierto?, sin moto. Los que nos escuchan en Madre de Dios dicen, ¿y eso para qué sirve? Para que pedalees nomás. Claro, en Puerto Maldonado te caes muerto pues con 40 grados. Pero acá en Lima, en el balneario de Halcón, el malecón es lo suficientemente ancho para que las anconetas vayan en una distancia de, yo les diría, 2 kilómetros, 3 kilómetros de la carrera máximo. Y no crean que es barato, ¿eh? Te hacen tu cobro. Y ayer le pusieron sus anconetas al presidente. Ahora, rarísimo, como le comentaba ayer a Abel, que vaya el presidente de la República, el primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros, y el ministro de Vivienda a inaugurar 3 pistas y 4 veredas. Como decían, el día que inauguren, ¿qué? Chinchero, llaman a Trump.
¿no? O viene el Papa de nuevo, o sea, es bien raro, ¿no? Lo que trataban era de tener esta photo opportunity, como dicen los gringos, la oportunidad de la foto, de tenerlos a los tres juntos. De Martín Vizcarra no sabemos nada por escrito o oral desde el tuit que mandó cuando presentaron la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, donde decía, ahora sí, todos unidos por el Perú, lo importante no es el resultado, sino sacar al Perú adelante, y todo el mundo entendió, chao pescado, yo mismo soy. De ahí no ha vuelto a abrir la boca, pero nada. Apareció junto al presidente en un discurso el 20 de diciembre, antes, o el 20, sí, el 20 de diciembre, antes de que el presidente se presentara a defenderse de la vacancia, donde el presidente dice, por si acaso mis vicepresidentes van a renunciar conmigo. No lo dice él, no lo dice Mercedes Arauz, lo dice el presidente, que era una estrategia, y así lo expliqué yo acá varias veces, para decirle al Congreso, oye, si me destituyes, tú te vas conmigo también, porque Galarreta presidente y nos vamos a las elecciones adelantadas. Pero una cosa es la estrategia y otra cosa es la realidad. O sea, si de verdad lo hubieran vacado en ese momento, Vizcarra hubiera tenido una, digamos, segunda oportunidad para pensarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que está en ese compás de estamos en la segunda oportunidad. Ha venido para la visita del Papa hace un mes, 19 de enero, apareció en Palacio de Gobierno mudo, muy bien. Volvió a desaparecer. Aparece ayer, viene una vez al mes, ¿eh? En fin, parece otra cosa, pero bueno. Y ¿cómo se ríe Naila ahí? Y llega ayer, 13 de febrero, casi un mes después. ¿Y qué dice? Nada. Nada. El presidente da unas breves declaraciones y dice, aquí estamos trabajando, entregando obras. Bueno, lo que significa es que todos los canales intermedios de negociación y solución de controversias están fallando. Claro. Para ponerlo con un ejemplo pequeño, ¿no? Tú recuerdas que en la teoría política hay dos grandes temas y dos momentos. El momento del acuerdo, la teoría del contrato, de Rousseau y todo esto demás, y el momento del castigo. Okay. Déjame hacer una broma histórica, ¿no? El único libro en el que se trataron las dos cosas juntas fue el Leviatán de Hobbes. Ah, yo pensé que Crimen y Castigo. No, el Crimen y Castigo. Claro, es un la versión literaria de, ¿no? Claro. Pero en el Leviatán de Hobbes, en el 17 en Inglaterra, se trataba el momento del contrato y el momento del castigo como causa de la desobediencia. Pero aquí viene la broma histórica. Cuando nuestros espacios para ponernos de acuerdo se caen, la controversia se traslada inmediatamente al reclamo del castigo del otro, que está a 1 metro de golpearlo, ¿verdad? Claro. Porque para pedir castigo no estamos reconociendo al otro como una persona digna de hablar con nosotros. Claro. Estamos reconociendo al otro como alguien que debe ser excluido, recluido. Entonces sí, es una pésima señal de institucionalidad que nuestras controversias terminen en acusaciones penales. Y esa es la clave para entender lo que está pasando alrededor de la polémica entre el Congreso y el Tribunal Constitucional con el caso del Frontón. Claro, lógico. Por ejemplo, ahí, de nuevo, el Congreso no acepta, ¿no es cierto?, la aclaración de el Tribunal Constitucional. De los procesa, los castiga. Y no solo los procesa, sino que los acusa por prevaricato. Claro, que es gravísimo, que es un delito, ojo, no solamente una infracción de la Constitución, es un delito. Muy bien. Ellos dicen, señor, me voy a la Corte porque la Corte ya expidió una sentencia. Y con eso acusan al Congreso y al Estado. Así es. De modo que es más o menos la misma lógica en sentido inverso. Claro, pero al final, en la resolución de conflicto, hay un árbitro que pone fin al partido. Y este árbitro es la Corte. Y la Corte acusa al Estado y reproduce un tercer movimiento, la andanada de no negociación y acuerdos. Quiero parar aquí, Rosa María, un segundo y dame este instante, porque primero tienes razón. Es decir, las sentencias se dictan y entonces se cumplen. Pero en esta historia, la del Congreso y el Tribunal Constitucional por el caso del Frontón, hay tantos desentendidos y tantos errores y tantas organizaciones, tribunales, entidades han cruzado la vara de lo razonable que creo que es un momento de parar, mirarnos todos, absolutamente todos, y notar qué estamos haciendo. Déjame contarte la historia en mi versión en 2 minutos. Junio del 2013, sentencia original del caso del Frontón. Ahí pasó algo que no debe pasar en ningún tribunal. El señor Vergara Gotelli
con mi mayor respeto, lo conocí durante años, firma una sentencia que dice que los crímenes no son crímenes de lesa humanidad, pero dice también el procedimiento debe llegar hasta sus últimas consecuencias, y publica junto a la sentencia un voto singular que dice otra cosa. Y no es la primera vez. Marzo del 2010, Tribunal Constitucional, sentencia sobre la aprobación del Tratado sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. El tribunal dice, oigan señores, esto es perfectamente constitucional y por si acaso las reglas aplican no importa cuál sea el momento del hecho, porque de eso trata este tratado. El señor Vergara Gotelli firma y agrega un voto escrito donde dice, pero por si acaso desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional no debió atender esta demanda, porque le presentó el Colegio de Abogados del Callao y yo creo que el Colegio de Abogados del Callao no estaba legitimado. Así que yo creo que eso no se debió firmar nunca. En el Tribunal Constitucional anterior se permitía que el señor Vergara Gotelli haga algo que no debe hacer ningún juez en ningún tribunal en el mundo, contradecir por escrito su firma. Bueno, Primer mal movimiento. Ahora, lo que sucede es que el señor Vergara Gotelli probablemente ya estaba enfermo en ese entonces y nadie lo notó. El señor Vergara Gotelli tiene un problema de Alzheimer, un problema degenerativo, muy grave ya en este momento, por eso es que nadie lo ha llamado a ser interrogado. De repente eran los primeros, digamos, y claro, no faltó el magistrado que le dijera, oiga, nosotros no podemos admitir una sentencia en este sentido. O el magistrado que diga, señor, usted no puede publicar un voto escrito que contradice lo que acaba de firmar. Esto no se publica. Así es. Entonces, hay un impasse original en el caso del Frontón. Así es. Entonces, en abril del 2016, este Tribunal Constitucional se para frente a ese impasse. Ahora, hay un pedido de aclaración. Sí, por supuesto. Le dicen, explíqueme cómo funciona esto. ¿No? ¿De acuerdo? Hay que decir, además, no era el único problema. El señor Calle, que también firmó la sentencia en sus dos extremos, también publicó, con todo respeto, además el magistrado Calle me parece impecable, pero también publicó, se le afectó contagio, no lo sé, un voto escrito en el que él decía, ojo que para mí, como las reglas de los crímenes de lesa humanidad no aplican, este caso no debe seguir. Claro. Eso también es distinto a lo que dice la sentencia, ¿de acuerdo? De modo que de los 4 votos, 2 tienen problemas, no solo uno. Segundo movimiento errado, hay una consulta hecha por uno de los 2 votos, en uno de los 2 aspectos que no había paridad, porque Vergara Gotelli también decía, si este procedimiento sigue, solo debe seguir para discutir las reparaciones civiles, y está siguiendo con una acusación penal, ¿de acuerdo? Entonces, la sentencia de junio del 2013 es un lío inexplicable fuera del Perú. Yo creo que si alguien le hubiera contado esto a cualquier tribunal en el exterior, no solo a la Corte Interamericana, la primera pregunta habría sido, ¿perdón? ¿Por qué dejaron que salga alguna cosa así? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces, en abril de 2016, el Tribunal Constitucional actual se para frente a lo que evidentemente es una paradoja. Claro. Y es un dilema espantoso. Tenía que resolverlo. Tiene que resolverlo de alguna manera. ¿Qué cosa hago con textos así de desordenados? Ahora, de acuerdo a mis preferencias personales, el tribunal no adopta la salida más clara. Para mí, la salida más clara consiste en decir, un momento, hay una sentencia firmada, está publicada y ha surtido efectos. Ok, retiremos del portal de Constitucional todos los textos que forman esta confusión o esta disfunción. Si la sentencia está firmada y nadie me puede probar que se firmó porque engañaron a alguien o porque no se leyó el texto, pues esa queda, lo demás se va. En vez de hacer eso, lo que hizo el tribunal, para mi preferencia, insisto, decir preferencias, equivocado, fue coger el texto escrito, el de Vergara, y aplicarlo al pedazo por el que se hizo la consulta, la cuestión de los crímenes. Ahora, solo se hizo la consulta por ese pedazo. Exacto. Entonces ahí la discusión es, primero, ¿por qué elegir el voto escrito y no la sentencia? Segundo, si se elige el voto escrito, bueno, el voto escrito tiene 2 partes, pues, tampoco empata con la cuestión de la continuidad del procedimiento. Y tercero, no es el único voto escrito que disiente, Calle también disiente. Entonces, desde mi posición, repito, personal y conforme mis preferencias, lo que el tribunal tenía que hacer era excluir los textos escritos que confundían y mantener la sentencia grabada en piedra. Lo que hizo el tribunal fue lo contrario, fue preferir uno de los textos escritos en el punto de la consulta y corregirlo. Bien, ¿me gusta a mí? No. ¿Es un crimen que el tribunal haga algo que no me gusta? Por Dios, no. Entre otras razones porque no hay, y ese es el problema que habría que resolver o que haber resuelto, no hay una sola norma en los reglamentos del Tribunal Constitucional que A, permita que ocurra lo que ocurrió en junio de 2013, o B, indique cómo resolverlo. En el vacío
los tribunales son libres, Así es. nos guste No o son no prevaricadores, nos guste. Exacto. De modo que estuvo mal lo que pasó en junio de 2013. Desde mi punto de vista, estuvo también mal lo que No fue ocurrió la en mejor abril de resolución. 2016, pero es peor pretender crear un caso de prevaricato sobre esta base, porque el prevaricato no es que esto hay que entenderlo, Además, es muy difícil. Sí. hay la idea entre un grupo de personas en la Marina que tiene mucha influencia en el partido aprista y también en otros partidos, de que por culpa de este tribunal los van a juzgar. No, eso no es verdad. Los iban a juzgar igualito. Ya estaban juzgados. O sea, digamos, hace 30 años que están dilatando el proceso. De hecho, la Eso- sentencia que están defendiendo, la de junio del 2013, es la que ordenó que los procesen. Exactamente. De modo que esto no es una cuestión Pero sobre que si el caso lo sigue que o no decían, sigue. lo que decían es que llegamos al juez y decimos que ya prescribió. Y eso no, No, es posible, no, no. porque la Corte había dicho que son graves violaciones de los derechos Perdón, humanos. y para quedarnos en el derecho interno, en junio de 2013, esa sentencia asociada a todas estas fusiones, la que están defendiendo es la que ordena que los procesen hasta las últimas consecuencias. Así es. De modo que si uno separa de la historia, para mí, Ellos querían confuso salvarse por la fallo de puerta. abril, Ellos creían que se les abría una puerta para decir, alegamos excepción de prescripción. y hay que regresar solo sobre la cuestión de prescripción, porque creo que moviliza muchísimo y es más grande que este incidente, ¿no? Claro. En este caso en concreto, o en resumen, si elimináramos de la historia el auto de abril de 2013 y dejáramos la sentencia de junio del 2000, perdón, el auto de abril de 2016, Claro. y dejáramos en la secuencia la sentencia de junio de 2013, el caso actual seguiría idéntico. Igualito. Idéntico. Igualito. Es más, en este caso, en el marco de la sentencia de junio de 2013, la Fiscalía los acusó y dijo que, en su opinión, esto era un crimen de lesa humanidad. Así es. Igual. Tenemos que hacer una pausa y seguimos, ya me están diciendo pausa en provincias, todos gritan en provincias, ya. Vamos a la pausa y seguimos porque esto está muy interesante. Vamos a pasar por el Club de la Construcción, tranquilos, ya. Tranquilos, ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y acá en la pausa, el doctor me estaba haciendo recordar que también tenemos el narcotráfico siempre presente en la política peruana, en las investigaciones contra el señor Ramírez, por ejemplo, que son cada vez más complicadas, con su familia carnal acusándolo de estafa y de crear deuda ficticia para no pagar, es una cosa espantosa. El país parece una comisaría, como dijo alguna vez un político, pero una comisaría pues mala, ¿no? De mala muerte, donde no se administran muy bien las cosas. En fin, regresemos a nuestros temas. Estábamos en plena Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana finalmente resuelve, y va a resolverlo el indulto también. Por lo tanto, es importante saber más o menos cuál va a ser la conducta del Estado frente a las resoluciones de la Corte. ¿Y cuál es la Corte frente a los casos? A ver, hay una... Bueno, habíamos repasado esto hasta el Congreso, habíamos llegado a decir que no es apropiado en términos institucionales que un Parlamento pretenda procesar a jueces del Constitucional por prevaricato, por una decisión que puede no gustar, a mí no me gusta, pero que no puede ser tratada como un crimen, Claro. sino como la señal de un vacío legal que hay que resolver. Entonces, en vez de hacer un caso por prevaricato, el Congreso tendría que haber llamado a una comisión, la de Constitución, a establecer qué cosa pasa en el procedimiento constitucional, que estos desórdenes maduran, y habría, en una situación estable, desembocado en una reforma del reglamento del Tribunal Exactamente. Constitucional en el que se prohíban este tipo de cosas, y punto. Y punto, Ahora, claro. la Corte Interamericana. A ver, la magia del sistema interamericano, y creo que es la condición que le ha dado durabilidad, no solo radica en la claridad de sus sentencias sobre los llamados crímenes de primera generación, torturas, desapariciones forzadas, genocidios, alzamientos masivos, sino en el modo en que a lo largo de su historia ha sabido moverse hacia temas distintos a los crímenes de primera generación. Nosotros tenemos una imagen de la Corte afectada por nuestra historia como país. Porque los casos de primera generación, de los 80-90, llegaron a sentencia del tribunal en los 90 finales. ¿De acuerdo? No hemos resuelto el problema de los 80-90, mira dónde quedó el informe de la Comisión de la Verdad y tal, de modo que nos congelamos en la idea. Pero esta Corte, la última Corte, es la Corte que estaba enfocada sobre libertad de expresión, Claro. sobre las represiones de la dictadura del señor Maduro, sobre los propiedad. crímenes no resueltos en la Argentina y sobre todo lo que está pasando en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿De acuerdo? O sea, esta Corte era otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primera cuestión, no tenemos una visión de la Corte al día con los asuntos que estaba resolviendo. Segunda, y esto sí creo que es la parte que me sorprende, la Corte
ha durado todo este tiempo por la habilidad que ha tenido para emitir sentencias basadas en la Convención Americana, en las que sin embargo se hace cargo de las especialidades prácticas necesarias para resolver controversias, no para multiplicarlos. Quiero poner un ejemplo que ando repitiendo porque se refiere a Perú. Claro. En el año 99, cuando se llevó a la corte el caso de Castillo, Petrus y otros, chilenos, terroristas, condenados en el Perú, sin embargo, por traición a la patria, se hizo en el Perú un escándalo. O sea, el caso Castillo Petrucci es el que detona la idea de la defensa del Estado entonces de salirnos de la corte, porque van a liberar a los terroristas. Eso, no, esa era la excusa. En realidad Sí, claro, hay un montón de cosas más. salía la sentencia de los magistrados del tribunal y salía la sentencia de Itcher. acuerdo, pero no querían el resultado de esa sentencia. El concepto del marketing, Claro, el marketing era van a liberar a los terroristas. terroristas. Bien. ¿Qué hizo la Hace corte? 20 años que repiten lo mismo. ¿Qué hizo la corte? La corte se paró frente al caso y dijo, oigan, un ratito, o sea, los chilenos son terroristas, pero no los puedo condenar por protección a la patria. Claro, y tampoco por tribunales militares. De modo que pónganlos pues ante tribunales comunes. Claro. Ojo, dijo, la justicia militar no es competente, Claro. pero no ordenó liberarlos. No, nunca. Lo ordenó. que dijo fue, la cuestión de cómo los ponen ante los tribunales ordinarios Y es un asunto interno del Estado. Así es. Entonces, ¿dónde está la magia del equilibrio? Yo corte, veo un problema, lo denuncio, doy las directrices para resolverlo y le entrego al Estado la solución. Así es. No reemplazo la decisión del Estado. Así es. Bien. Ese estándar de equilibrio institucional, que es el que marca la efectividad de los fallos, se quiebra en este caso. ¿Por qué se quiebra en este caso? La Corte habría podido decir, y era lo que yo honestamente esperaba, bueno, señores, antes que ustedes tomen cualquier decisión, recíbanme por favor una misión de expertos de la OEA, de acreditados profesores de Derecho Constitucional y Parlamentario, que me informen en el plazo de 30, 60 días en qué condiciones está siguiendo este caso en realidad. Porque claro, este caso tiene alguna conexión con la ejecución de la sentencia del Frontón, pero ustedes están discutiendo en el Congreso una cuestión que afecta al comportamiento de jueces, bajo reglas tan duras como la del prevaricato, que son algo así, el equivalente en el Código Penal a romper el vidrio en el que está la cosa esta que evita los incendios, ¿no? Claro. O sea, el prevaricato está reservado para los peores casos imaginables. Por eso los jueces, todos, también los del Constitucional, tienen jurisdicciones especiales, porque hay cosas institucionales que mirar cuando se piensa en prevaricato. Entonces, ok, mando una misión, díganme de qué se trata. Viene la misión, habla con todos, estabiliza todo, y sobre la base de un informe que tiene efectos prácticos sobre el procedimiento interno, se resuelve después. Eso no lo hizo. ¿Qué ha hecho? Le he dicho al Congreso, y quiero ir al efecto práctico le he dicho al Estado peruano, anula el procedimiento. ¿Cuál es el problema práctico, Rosa María? Archiva Porque el existe, procedimiento. archívalo. Pero ¿cuál es el problema práctico de esto? El representante del Estado ante la Corte es el Poder Ejecutivo. Quien debe dar cuenta sobre el cumplimiento de esa orden es el Ejecutivo. No, el Ejecutivo está peleado a muerte con el No Legislativo. solo está peleado a muerte, sino que en el derecho interno el Ejecutivo no le puede dar una orden al Congreso. No, pues. Entonces, la sentencia, justa desde cierto punto de vista, en términos puros, no tiene canal institucional de ejecución Bueno, directa. pero hay que decirlo de indirecta así porque el Estado es uno. O sea, Claro, el Estado es uno, pero mira, frente a la Corte es uno. de acuerdo contigo. Entonces, lo Y que va a además, pasar, muchas veces la Corte le ha ordenado al Poder Judicial hacer cosas. ahí hay una diferencia. Cuando la Corte emite decisiones sobre sentencias, Bueno, no era que fuera una tremenda obra tampoco, pero bueno, ya. Y luego Mercedes Araoz suelta un tuit donde la palabra unidad resalta, ¿no? Unidos, el gabinete unidos, el ejecutivo unido. Perdón, el señor Vizcarra no puede trabajar porque no tiene ninguna competencia en el ejecutivo. ¿Cómo va a estar unido? ¿A qué? ¿Cuál es su cartera? ¿Qué le toca ahí en la inauguración? Más que estar de florero, nada. Es un ilustre invitado. Primer vicepresidente, si no tiene cargo en el ejecutivo, es un ilustre invitado, nada más. Ilustre ciudadano, punto. Y el señor Vizcarra, ¿qué ha dicho? ¿Qué tuit ha lanzado? ¿Qué nos ha dicho? Nada. ¿Ha respondido Michel Arauz? Nada. Ha dicho, aquí estoy feliz de estar con el presidente, ayudándolo en este trabajo heroico, y lucharemos contra esta oposición. No. Tenía una cara de que no se sacaba los lentes oscuros, pero ni de casualidad. Parecía, ¿tú has visto CSI Miami? Parecía, de verdad, parecía Horatio Kane. Miraba así nomás con cara de, ¿ah? ¿Qué hago acá, caracho? ¿Por qué me han traído? Y a mí me dijeron que me vengan con a hablar un ratito con el presidente.
Tenía una cara bien rara. En fin, cosas de la política que nadie sabe en realidad. Lo cierto es que si querían tener a Vizcarra aislado, mejor lo tenían en Canadá. Hace un frío el demonio, nadie sale de su casa. Entonces no sé si hablar, si le tendrán pues la computadora intervenida desde inteligencia o no, para saber con quién habla, ¿no? Pero acá en Lima, con este radiante verano, va a ser más fácil que el señor Vizcarra se reúna con quien quiera y habla con quien quiera. Y el señor Vizcarra evidentemente no va a aceptar la presidencia para pasarla pésimo, como la ha pasado pero Pablo Kuczynski. En el supuesto negado, como decimos los abogados, de que se presentara una moción de vacancia y fuera aprobada, Vizcarra, antes de aceptar, va a querer garantías. Y él tiene ahí creo yo, un as bajo la manga, que es, miren, o yo o Galarreta, que es nuevas elecciones. Escojan. O yo o Galarreta. O sea, como ustedes quieran, hasta un año antes de las elecciones. Después de un año antes de las elecciones, regresa como el carnaval. Ya todo el mundo hace lo que le da la gana, porque ya no puedes disolver el Congreso, ya no puedes vacar al presidente, no, muy bien, pero los siguientes 2 años son, ¿cómo es? ¿Me van a apoyar? ¿Me van a maltratar? ¿Me van a censurar ministros? ¿Me van a censurar ministros de uno en uno? ¿Me van a fastidiar con lo de Chinchero de nuevo? ¿Me van a procesar por lo de Chinchero? O sea, aquí esto es bien claro. Si ustedes quieren hablar conmigo, no nos vamos a entender en los mismos términos que se han entendido con el gobierno anterior. Ahora, si no les gusta, yo me voy nomás, no tengo ningún interés, se quedan ustedes. Y no creo que Melcha Arauz aguante más de un mes. Entonces, tiene ventajas Vizcarra para la mototaxi. ¿No? Le dieron su anconeta nomás y mototaxi se lleva anconeta, pero tiene ventajas para la mototaxi. Si es que acepta el trato, porque puede decir, no acepto ningún trato, chao, me voy. Yo no tengo nada que perder. Me postulo en el 2021 si me provoca ser presidente, si no me provoca, lo que fuera. Vamos a ver qué pasará en la cabeza del señor Vizcarra, es lo que todos queremos saber, pero él guarda silencio absoluto. Pero ni para apoyar al presidente, ni para decir nada. No está mal, ¿eh? Es una buena estrategia. Dicen que si no tienes nada que decir, mejor te calles. Y me imagino que él está esperando a ver cómo abre el juego. Así que eso en cuanto a la vacancia y en cuanto al presidente, en fin. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque además tenemos una baraja más complicada. Este gobierno hoy día es un circo como de 6 pistas con varias decisiones judiciales en juego, que además abre juego en otros escenarios para ver si le liga. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Hay un tema de farándula que yo no sigo, no entiendo nada, pero ese es el típico psicosocial, ¿ya? A nadie lo meten preso por difamación 2 meses, pues, salvo a Magali, porque la pena mínima es 1 mes, ¿ya? Entonces, bien raro, ¿no? Todo esto Maduro venía invitadísimo con una carta que decía: mi buen amigo presidente, venga acá, ¿no? Lo invitaba al presidente Kuczynski, bestial. Ayer se reúnen 12 países que forman parte de la OEA, pero que no discuten esto en el seno de la OEA, porque la OEA no ganan nunca la votación, porque Maduro controla los países del Caribe a los que le da petróleo, entonces no hay forma de ganarla. Muy bien, se reúnen en Lima y dicen: no, el señor Maduro ya no es bienvenido. Para estos 12, pero no para los 30 y tantos que conforman la OEA. Ahora, si el señor Maduro se toma un avión y viene, demostrando un gran acto de audacia, la verdad, no tendrá alfombra roja, no lo llevarán al VIP Room, no le prestarán el baño en el grupo 8, pero puede entrar. Nadie le puede impedir que venga, eso es lo más grave de todo. Ahora, diplomáticamente no va a venir, porque no es bienvenido. Ahora, habrán dentro de la OEA los que le dirán al anfitrión y al grupo de Lima: oiga, ¿quiénes son ustedes para desinvitar a alguien a una cumbre? Si la cumbre es de todos los países. Acá en Lima es el anfitrión, pero ¿no? Entonces habrá tal vez una discusión. Pero, en todo caso, lo que tenemos al frente es probablemente un incidente complicado con Venezuela, que ya los hemos tenido en el pasado y bastantes. Más complicado que Colombia, no lo creo. Ayer habían rumores toda la tarde de que Colombia invadía Venezuela, lo cual era absolutamente falso. Rumores, por supuesto, volanteados por el presidente Evo Morales, porque parecía increíble, parecía el asesor de propaganda de Maduro.
Y eran absolutamente falsos. Lo único que estaba haciendo Colombia era reforzar sus fronteras, porque ya lo dijo Santos. Ahorita tenemos medio millón de venezolanos y a fin de año podemos tener 1 millón, si es que no podemos dar algún tipo de control. Damos ayuda monetaria, sí, pero no puedes seguir, o sea, digamos, tú no metes un océano dentro de un vasito, ¿ah? Entonces tendrías que meter que medio Venezuela dentro de Colombia. Para Colombia es insostenible. Entonces, esa es una discusión humanitaria. Ese es un circo. Y luego tenemos el circo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer el presidente del Tribunal Constitucional le pide al Congreso que cumpla con las resoluciones de la Corte, que es lo normal, pero el comunicado no lo firman todos los magistrados. Qué feo, pero qué feo, ya qué feo, horrible, horrible. Pero en fin, por lo menos lo lee, dice lo que todos sabemos, que las sentencias de la Corte son inapelables y que hay que cumplirlas. En el Congreso no han entendido la sentencia, lo cual ya les he dicho que me parece raro porque es bien fácil de entender, archívese el proceso, pero dadas las habilidades cognitivas de nuestros congresistas, hay que entender que les cuesta entender más. Hay niños que no aprenden pues a la primera, que necesitan 3, 4, 5 o 26 explicaciones, habrá que dárselas, pues, ¿no? Hay que aclararles que tienen que archivar el proceso, ¿no? Hay varios que me dicen, usted ha citado el artículo 205 de la Constitución, que dice que agotada la jurisdicción interna, cualquier ciudadano, pues, claro, lo que no entienden es que este no es un caso en el cual había que agotar la jurisdicción interna. Este es un caso de, también, supervisión de sentencia. La sentencia, el frontón, ya existe, ya la dio la Corte. Igual, Barrios Altos, La Cantuta con Fujimori, ya la dio la Corte, ya existe. Lo que le han dicho los magistrados